Esta historia comienza contándonos que la Academia Saika es una escuela donde alumnos con un don cultivan su talento. Yu Ayase acaba de ingresar a esa escuela de élite, pero ya le está yendo del carajo, porque en la clase de artes marciales lo están moliendo a golpes. Lo peor es que como Yu es hijo de la famosa y talentosa actriz Subaru Ayase, los demás esperan mucho de él, pero él es tan mediocre que incluso reprobó el examen de la clase avanzada. Resulta que la madre del prota era una actriz de primera conocida en todo el mundo. Ella, aparte de ser bella, no usaba dobles de acción para sus papeles. Era un prodigio que se graduó como la mejor de su clase en una universidad del extranjero. Pero él no es como su madre. Yu, a pesar de nunca haber practicado un deporte de contacto, los demás esperaban mucho de él, solo porque era hijo de la famosa actriz. Así el pelirrojo se hartó de todo eso y se enfrentó a su oponente. Sin embargo, la fuerza de sus puños era como la de un bebé. Entonces el subcapitán del club, de un puñetazo, mandó a Yu a volar. Resulta que el prota toda su vida se la pasó decepcionando a las demás personas, pues éstas esperaban mucho de él, solo por ser hijo de Subaru, porque creían que ser el hijo de una prodigio automáticamente lo convertía en uno. Por lo que ahora él a sus 17 años ya está más que acostumbrado a eso. Fue así que el pelirrojo se levantó y se iba a ir. Sin embargo, el subcapitán no lo podía dejar ir, porque las 3 reinas de la escuela esperaban mucho de él. Así que el determinado a hacer brillar el talento de Yu, una vez más lo iba a golpear. Pero en eso llegó una chica a defenderlo. Resulta que ella es la capitana del equipo. Detrás de ella venían otras 2 chicas, la moradita Kazuki, la famosa estrella del grupo de teatro, y Miwa del programa avanzado, quien dominaba todas las asignaturas y era la ganadora más joven en el shogi. Aquí nos enteramos que la chica que defiende el prota se llama Nico y es una campeona de artes marciales. Y ellas 3 son las reinas de la escuela, las 3 mejores de cada programa. La cosa es que gracias al director las chicas ya sabían que Yu era un mediocre sin talento, por lo que la moradita le dijo al prota que en esa escuela no había sitio para un incompetente como él. El pelirrojo ya sabía de esto, por lo que había decidido unirse al programa general. La cosa es que cuando él se iba a ir, Nico le dijo a Yu que él tenía que limpiar el dojo porque había perdido. La chica, medio cruel, le mencionó al prota que esperaba que él limpiara de rodillas como el buen perdedor que era. Más tarde, Yu había acabado de limpiar y había dejado reluciente. El dojo parecía nuevo. Sin embargo, él se decía a sí mismo que los demás tenían razón y él era una decepción, porque desde niño, cuando él intentó actuar, se dio cuenta que su madre era una prodigio y por el contrario, él solo era un mediocre que no sabía entonar y cada vez que intentaba actuar parecía un robot. El pelirrojo también intentó con el deporte, la música y el estudio, pero él seguía siendo un mediocre, por lo que al darse cuenta de eso, él cada vez se fue alejando de su madre, aunque ella era la única familia que él tenía. Yu en ese entonces no se dio cuenta, pero cuando Subaru cayó enferma, veía una y otra vez una serie que había coprotagonizado. Esta se trataba sobre una familia y ella interpretaba a la madre. A Yu también le gustaba esa serie y lo que más le encantaba era que al final de cada episodio toda la familia se reunía a comer, sonreían y se divertían. A Subaru también le gustaba mucho esto de la serie, y ese día, por primera vez en años, el prota tuvo una conversación real con su madre, y fue cuando se dio cuenta que Subaru siempre quiso tener una familia como la de esa serie. Cuando ella murió, en el diario que escribió, le deseó a su querido hijo que tuviera una familia feliz. Yu no sabe si podrá hacerlo, pero lo intentará para compensar todo lo que su madre y él se perdieron. De esta manera, el prota llegó a la casa Mikadono, porque el dueño de esa casa le había dado la llave y le dijo que podía vivir ahí. Yu se dio cuenta que esa casa en realidad era como una mansión, pero en eso él fue atacado por una chica. Él intentó explicarle que no era un delincuente, pero enseguida se dio cuenta que la chica era Nico. Cuando ella le estaba preguntando al prota que qué rayos hacía ahí, de alguna manera terminó cayéndose, por lo que Yu, en venganza, mencionó que hasta los prodigios se ponían de rodillas. Esto obviamente enfureció a la chica, pero enseguida Yu le tiró una toalla encima y comenzó a secarle el cabello, pues era clave en las artes marciales evitar que ella se resfriara. Nico, aunque al principio no quería, al final terminó dejándose, pero en eso llegaron sus otras 2 hermanas. Rápidamente, Yu recibió una llamada del señor Mikadono, y es que resulta que él era amigo de Subaru, lo que ahora él cuidará del prota. Y no solo eso, sino que las 3 chicas son sus hijas. La mayor es Kazuki, la del medio Nico y la menor es Miwa. Así, el señor Mikadono le dijo a Yu que intentara llevarse bien con sus hijas. La cosa es que para cualquiera sería un sueño vivir con las 3 hermanas prodigiosas, pero para Yu es toda una pesadilla. A pesar de que él no fue bien recibido por las chicas, decidió no rendirse, pues ellos podrían ser una familia feliz. Así, luego de que él se presentara ante las chicas, iba a ir a desempacar su equipaje, pero como había pisado un trapito, lo recogió. Sin embargo, antes de que él pudiera mirar qué era, la moradita, como una flecha, se lo quitó. Fue entonces que Yu se fijó que esa casa estaba hecha un desastre y ni siquiera la cocina se salvaba.
Se supone que Kazuki era la responsable de haber lavado los platos. Sin embargo, ella dio como excusa que no tenía tiempo porque tenía que ir a ensayar al grupo de teatro. Sin embargo, la verdad es que la moradita sí intentó lavar los platos, pero como no pudo se frustró y terminó dejando todo a la mitad. Por su parte, la responsable de lavar la ropa es Mihua, pero aunque ella sí puede memorizar las reglas del shogi, no puede recordar cómo puede lavar la ropa. Así que de ahora en adelante el encargado de hacerlo es Yu. No obstante, primero le dijo a la peliverde que es una lástima que las notas que ella había tomado para poder lavar la ropa no sirviesen de nada. Así por descarte, Yu se dio cuenta que la encargada de limpiar la casa era Nico, pero a ella no le gustaba que un fracasado como él expusiera sus defectos. Por lo que le recordó que en el examen de aptitud él sacó un 4.5, aunque en realidad fue un 4.2. Así, mientras las tres exponían los defectos y fallas académicas de Yu, el prota había dejado la casa reluciente. Ahí la naranjita recordó que fue él quien limpió el dojo, pero en eso Yu, como todo un galán, les dijo a las chicas que él podía hacer eso siempre que ellas quisieran. Al día siguiente, Yu no tenía clases, por lo que pensaba desayunar con las chicas y conocerlas un poco para así formar una familia con ellas. Pero en eso la casa comenzó a temblar porque resulta que Nico ya estaba entrenando. Por su parte, la peliverde estaba peleando con una inteligencia artificial porque le había ganado en un partido de shogi, y Kazuki parecía una bruja fabricando alguna especie de droga. Resulta que mientras la rutina matutina de los mortales es lavarse la cara y bañarse los dientes, la de ellas, que son prodigios, es esa. La moradita le dijo a Yu que cuidara de la casa, pues ellas tenían que irse, porque aunque no hay clases en la escuela, Kazuki tiene ensayo de teatro, Nico tiene entrenamiento y Mihua partida de shogi. Yu quería que al menos todos desayunaran juntos, pero cada una comía lo que bien le parecía. Y ahí fue cuando el prota recordó que así también era su madre, pues aunque él preparaba el desayuno, ella se iba sin comer, o a veces se preparaba un montón de comida solo para ella. Más tarde, Yu había hecho el desayuno con los ingredientes que iban a caducar, y Nico, que iba pasando, se dio cuenta de esto e incluso le entró el hambre. El prota le ofreció un poco de su comida, pero aunque ella quería comer, se negó, porque esa comida estaba poco equilibrada. Habían demasiados carbohidratos y grasas, le faltaban vitaminas y hacían falta 20 gramos de proteína de carne o pescado. Resulta que Nico tiene que contar los nutrientes que come porque para ser la mejor deportista es tan importante lo que se come como entrenar. Rápidamente, Yu recordó que su madre también era así. Ella se ponía a dieta para hacer ciertos papeles. Entonces se percató de que Mihua comía dulces para darle energía a su cerebro, y Kazuki tomaba batidos para ser la estrella del grupo de teatro. Yu sabe que los genios son egoístas y no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor porque están muy motivados y concentrados en su camino. Pero cuando él era pequeño no lo entendía y por eso terminó distanciándose de su madre. En eso, Yu vio cómo las tres se iban corriendo de casa, pero en eso él las siguió y les dijo que les faltaba algo. Las tres rápidamente buscaron en sus bolsos a ver qué era lo que les faltaba, pero se dieron cuenta que no les faltaba nada. Entonces, enseguida Yu les dijo que se cuidaran. Las tres quedaron impactadas y rápidamente se fueron diciendo que lo que Yu había hecho era una tontería, pues les había dado un susto para nada. Por su parte, al pelirrojo le dio igual que ellas no les hicieran caso, porque él tenía que empezar a hacer lo que pudiera para hacer una familia con las tres chicas. Por otro lado, las tres chicas estaban todas rojitas por lo que Yu había hecho, pero al final las tres pensaron que eso no era tan malo. Volviendo con el prota, él recibió una llamada del señor Mikadono, quien le dijo que como estaba tan ocupado trabajando, él no puede ir muy a menudo a la casa. Pero dejando esto de lado, él le pidió al prota que como pronto sus hijas se cruzarán con algún obstáculo, pues ese es el destino de todo prodigio, él quería que el pelirrojo estuviera ahí para ayudarlas. Yu no podía creer lo que le estaban pidiendo, pues él era alguien mediocre. Sin embargo, Mikadono le explicó que Kazuki se preparaba para una audición. Nico quería volver a ganar el nacional de karate y Mihua defendería el título de shogi, por lo que si él supera esos obstáculos con ellas, las chicas le darán la oportunidad de estrechar sus vínculos. El prota aceptó el pedido del señor Mikadono, pero se preguntaba si en verdad las tres necesitaban de su ayuda, pues él es bastante peor que el promedio en los estudios y en los deportes, por lo que no entiende cómo es que puede ayudarlas. Pero la cosa es que si ellas fracasan, tendrán la decepción de todo el mundo en sus hombros, y eso es algo que él ya ha vivido. Si para él, que siendo alguien mediocre, fue duro pasar por eso, ¿cuánto más lo serían para ellas, siendo llamadas prodigios? Fue así que Yu se decidió hacer todo lo posible para ayudarlas, pero primero tendría que conocerlas mejor, y para eso, lo que él necesitaba era que todos comieran juntos. Más tarde, Nico volvió a casa, pero al ver a Yu se asustó porque se le había olvidado que él ahora vive con ellas. El pelirrojo le quiso dar de probar la comida que le estaba haciendo a Nico, pero ella se negó y se fue a bañar. Cuando ella salió del baño, se dio cuenta que Yu parecía un Masterchef. Resulta que él se estaba leyendo un montón de libros de cocina y era bastante serio al respecto porque cuidaba mucho las cantidades y la temperatura del fuego. En eso también llegó Mihua. Sin embargo, para Nico, el prota solo era un idiota que solo buscaba atención con su cocina.
Resulta que las tres, desde pequeñas, siempre habían rechazado la comida de los demás, así fueran preparadas por un chef de primera. Nico es quien controla lo que entra a su cuerpo, y para ella la comida que come es más que suficiente porque tiene las proteínas y vitaminas que necesita. La cosa es que ella le picó el bichito de la curiosidad para ver cuál era la comida que había preparado Yu, y cuando ella la vio se dio cuenta que era una comida equilibrada, ideal para atletas. En eso apareció el prota como un fantasma diciendo que la comida tenía 32.4 gramos de proteína, 72 miligramos de vitamina C, además que la sopa de miso tenía muchos aminoácidos para ayudar a la digestión, ideal para su nivel de actividad física. El prota agotado le reveló a Nico que él había usado recetas de nutricionistas que ajustó personalmente para ella, lo que esa comida de seguro le iba a satisfacer. La naranjita, al saber que él había hecho todo eso por ella, se puso un poco avergonzada. Entonces, cuando ella probó el plato como una tsundere, le dijo a Yu que felicitara al autor de la receta original. El pelirrojo se sintió como si estuviera tratando de ganarse la confianza de un gato arisco a través de la comida. En eso, a Mijo, a quien estaba espiando, se le hizo también agua a la boca, por lo que el prota de repente le apareció por detrás y le dijo que la comida tenía 660 miligramos de ácido docosahexaenoico, que es esencial para el funcionamiento del cerebro, la visión y la salud cardiovascular. Mijo, como es la menor, se rindió más fácil y accedió a probar la comida de Yu. En eso llegó la moradita y Yu le ofreció su arroz integral con risotto de verduras, con las vitaminas A y B2 que le ayudarán a tener una piel sana. La cosa es que, a diferencia de las otras dos, la moradita no cayó en el truco del prota, por lo que él se sintió como tratando de amansar a un gato rebelde. Nico, que sabía todo lo que se había esforzado Yu, decidió comerse la parte de Kizuki, diciéndole que ese príncipe egoísta no merecía sus esfuerzos. La cosa es que el pelirrojo le dijo a Nico que no se comiera esa comida, porque si lo hacía, se pasaría 48.5 gramos de su límite de hidratos, y entonces engordaría. La naranjita quedó paralizada, pero Yu le dijo que no se preocupara, pues él le pondría mucha atención a todo lo que ella se metiera en el cuerpo. Sí, yo sé, suena extraño, pero hablamos de comida. Incluso la propia Nico le reclamó esto, pues sonaba a una cochinada. Tiempo después, Yu ya llevaba 3 días viviendo con las Mikadono, pero Kizuki era un hueso durísimo de roer, por lo que él sigue sin conocerla mejor, y si no lo hace, no podrá ayudarla. Entonces, él decidió ser quien da el primer paso. Así Yu encontró a la moradita, quien estaba rodeada de un montón de fans, y la saludó de lejos. Pero ella, toda malota, le dijo al prota que no se le acercara, pues apagaría su brillo. Yu de inmediato le reclamó, pues él había pasado toda la noche en vela, esperando a que ella se diera. Él también le dijo a la moradita que ella sabía que la suya era la mejor, y estaba seguro que le iba a gustar. Obviamente el pelirrojo está hablando de la comida, pero como dijo las cosas así, la moradita le dijo a Yu que eso podría malinterpretarse, por lo que ya se vengará cuando esté en casa. Esto terminó de empeorar la situación, y todos comenzaron a preguntarse si acaso Yu era el novio de Kazuki. El pelirrojo, luego de haber armado semejante desastre, como si nada, se fue a buscar a Nico para que ella le aconsejara sobre la moradita. Pero cuando él llegó al club de karate, la llamó por su nombre, cosa que hizo que los demás se enojaran. Pero la que más se emberracó fue la propia naranjita. Ella casi que se convertía en un ogro, entonces Yu no tuvo más opción que huir, y mejor pedirle consejo a Miwa. Cuando él llegó a la clase de la peli verde, se dio cuenta que ella en su clase era solitaria y no tenía amigos, por lo que la invitó a comer juntos en la cafetería. Miwa le dijo que no y salió de su salón, pues ella no quería que el prota viera ese lado de ella. La cosa es que Yu comenzó a perseguirla, pues no tenía nada de malo que comieran juntos. Así los dos terminaron corriendo por toda la escuela, pero como tenían la misma condición física, los dos se cansaron al mismo tiempo. La cosa es que Yu le mencionó que él se había dado cuenta que ella era bastante solitaria en clase. Entonces, la peliverde le explicó que ella no podía rebajarse al nivel de los demás. No le interesan sus conversaciones irrelevantes y tampoco quiere que le interesen. Ella es una reina, no es como los demás. Por alguna razón, el pelirrojo le dijo a la chica que la comprendía, porque él también es de la realeza. Él es el rey de los bajitos, de los tontos y debiluchos. O sea, él es de la realeza del fracaso. Lo único bueno que él tiene es ese aspecto que heredó de su madre, pero solo sirve como publicidad engañosa. Sin embargo, Yu le dijo a Miwa que ser alguien único puede ser duro, pero eso es lo que los hace especial. Rápidamente, él comenzó a enredarse porque no quería ser presuntuoso, pero como está entre ambos mundos, de alguna manera siente que la puede entender. La peliverde regañó a Yu diciéndole que no le suelte un sermón si no sabe ni qué decir. Él rápidamente se disculpó, pero la chica comenzó a reír y le dijo que era un tonto. En fin, volviendo al tema de Kazuki, la peliverde mencionó que cuando la moradita tenía 3 años, le pidió a mamá que le preparara algo especial solo para ella. En sí, la información era un poco útil, pero lo que más daba miedo es que Miwa se acuerde de ello a una edad tan temprana, diciendo que ella es la menor. Más tarde, mientras Yu pensaba qué prepararle a Kazuki, la moradita llegó y se desplomó. Resulta que ella se había enfermado, y sus 2 hermanas estaban tratando de convencerla de no hacerse la dura.
En eso llegó el pelirrojo con una sopa de arroz que le había hecho. Sin embargo, la moradita los sacó a los tres de su cuarto. De entre las hermanas, ella es la que más tiende a enfermarse. Y como es la protagonista, los ensayos son muy duros. Sin embargo, Yu estaba seguro de que si la moradita comía bien, se mantenía caliente y descansaba, se recuperaría rápido. El problema es que nada de lo que él le lleva le gusta a Kazuki. Es más, ella ni siquiera lo prueba. Sin embargo, él no se rinde y una vez más le llevó comida a la moradita. Esta vez fue sopa de zanahorias. Ella, toda enojada, iba a echar al prota de su habitación, pero en eso terminó cayendo sobre él. Fue en ese momento que a Yu se le ocurrió que le podía ayudar a la moradita a ensayar hasta que ella mejorara, pues él es el hijo de una actriz famosa, algo ha de saber. Además, que él debutó cuando tenía 2 años, lo que quiere decir que él es su senpai, porque ella debutó cuando tenía 6. Así como la moradita tenía el papel de príncipe, entonces Yu haría el papel de princesa. Pero lo que pasa es que él actúa demasiado rígido, por lo que Kazuki no dudó ni un segundo en sacarlo de su cuarto. Resulta que Yu sí había debutado a los 2 años, pero eso fue por nepotismo. En realidad, él no pasó ni una audición. Al día siguiente, el prota ya se había leído todo el guión, pero como seguía actuando rígido, lo volvieron a echar. Así pasaron otros 2 días donde el resultado era el mismo. Y lo peor es que Kazuki estaba un poquito enojado con él, porque no sabía lo que era ser un profesional. Y lo peor es que ella estaba súper estresada, porque sabía que los demás solo esperaban perfección de parte de ella, por lo que no se podía permitir fracasar. La moradita, sabiendo que no se podía quedar en cama para siempre, decidió levantarse, pero ahí ella se dio cuenta que Yu estaba viendo una película para saber cómo debe ser la entonación de sus líneas y ayudarla. Lo malo es que a pesar de esto, él sigue haciéndolo rígido. Sin embargo, esto movió un poquito el corazoncito de la moradita. Al día siguiente, Yu volvió a ensayar con Kazuki, y aunque seguía rígido, ella esta vez lo dejó pasar. Así la chica dijo su línea, en la cual le pedía a la princesa que le diera su mano. Yu, asombrado, se la dio y le dio las gracias. De inmediato los dos se dieron cuenta que esta vez, por primera vez, le había salido la actuación naturalmente y con sentimiento, por lo que el pelirrojo comenzó a llorar. La moradita no podía creer cómo Yu se emocionaba solo por una frase. Entonces le dijo al prota que él ganaba, pues ella comería algo de su comida. Sin embargo, tenía una condición, y esta era que la comida fuera sin zanahorias, ni pimientos, ni hongo shiitake, ni berenjena, ni calabaza amarga, y tampoco oreja de madera, que es otra clase de hongo. Ahí Yu se dio cuenta que el problema de Kazuki era que no quería admitir lo quisquillosa que era con la comida. Más tarde, Miko y Nihua estaban súper impactadas porque la moradita estaba comiendo la comida de Yu. Ellas incluso creían que ya se avecinaba el fin del mundo. En eso el pelirrojo felicitó a Kazuki por haberse terminado la sopa, por lo que ella le contestó que no era para tanto siempre y cuando no tuviera zanahorias, pero ahí Yu le reveló que en realidad él sí le había puesto zanahoria rallada. En fin, Yu ahora estaba muy feliz porque al fin logró que los 3 gatos ariscos comieran su comida. Pero la cosa es que cuando ellas se iban a ir de casa, le avisaron a Yu que no iban a cenar, porque la naranjita tenía un torneo, así que entrenaría hasta tarde. Kazuki tenía ensayos y Mihua pues ella también pasaba. Así las 3 se fueron de casa y el prota se dijo a sí mismo que pues ya estaba habituado, porque a veces su madre no regresaba a casa en todo un mes por su trabajo, aunque eso fue lo que hizo que ellos se distanciaran. El prota sabía muy bien que esas 3 eran prodigios al igual que su madre, mientras que él se consideraba a sí mismo un don nadie incapaz de hacer algo bien. Así el prota ya se estaba desanimando, pero en eso recordó que su madre esperaba que él tuviese una vida feliz, por lo que se comenzó a preguntar qué era lo que hacía a una familia feliz. De esta manera, él sacó la vieja confiable y sacó el drama que había coprotagonizado su madre, ese drama sobre la familia. El pelirrojo, nomás de ver los episodios, se ponía muy feliz, y aunque sabía que estos no eran dramáticos y solo eran situaciones cotidianas, a él le hacía muy feliz ver que todos estaban sonriendo juntos, pues ese era el tipo de familia que él quería. Así todo el día el prota se la pasó viendo Esposa Resuelta, hasta que llegó la parte donde el marido le dijo a su mujer que como antes no tenían condiciones, ahora podían hacer una mini boda. De esta manera la esposa se puso un vestido de novia, pero esta parte dejaba contrariado a Yu, porque se le hacía muy extraño ver a su madre con un vestido de novia. La cosa es que el prota parece que no va a poder tener una familia feliz, porque la vida es muy diferente a las series. En eso llegaron las 3 hermanas y se dieron cuenta que Yu estaba llorando. Rápidamente, Kazuki se percató de que en la serie que estaba viendo el prota aparecía su madre, por lo que pensó que Yu seguramente extrañaba a su madre Subaru, pero ella estaba totalmente equivocada, pues el prota solo llora porque le emociona la serie. En fin, la moradita le dijo a Yu que él no debía cocinar y hacer las tareas del hogar solo para agradarles. Mihua y Nico estuvieron de acuerdo, pues no hacía falta que el pelirrojo se esforzara tanto, pues solo es un arrimado. Enseguida, Yu le contestó a Nico que él no es ningún arrimado, y también mencionó que él siempre se distanció de su madre, porque como ella tenía talento, él no pensó que fuera igual a Subaru, pero ahora se dio cuenta que los dos no eran tan diferentes, por lo que esta vez él planea conectar de verdad. Yu le dijo a las chicas que él quería crear un vínculo con ellas y formar una familia feliz.
De inmediato, las tres quedaron sorprendidas, y Nico pensaba que las familias estaban sobrevaloradas, pero se preguntaba cómo rayos Yu planeaba ser familia de ellas. La cosa es que enseguida en la serie, el esposo le proponía a la esposa en el matrimonio que fueran una familia feliz, por lo que las tres hermanas pensaron que Yu les estaba proponiendo matrimonio. La moradita, en su mente, se regañaba a sí misma por haberse imaginado a sí misma como novia. Mihua creía que ella pensó eso por culpa del televisor, pues fue una reacción subliminal. Y Nico por dentro estaba furiosa por dejarse alterar por un fracasado como Yu. De inmediato, el pelirrojo interrumpió sus pensamientos dirigiéndose hacia Nico. Ella pensó que Yu ya la había escogido como novia. Sin embargo, él le dijo que lo que quería era saber cuál era su cumpleaños, porque resulta que ambos están en el mismo curso, pero él no sabe si la naranjita es mayor o menor que él. De esta manera, el pelirrojo mencionó que había nacido en diciembre, pero las tres habían quedado tan cabreadas que al unísono le dijeron a Yu que nunca será nada más que un arrimado. Más tarde, cuando Nico se estaba bañando, estaba renegando porque Yu era un tonto, pero en eso escuchó un grito, por lo que de una salió del baño. Resulta que el pelirrojo había gritado porque se le había olvidado comprar el pan para la mañana siguiente y él tenía planeado hacer sándwiches para todos. La naranjita le dijo al prota que no llorara por cualquier error que cometiera, pero en eso Yu se dio cuenta que Nico estaba en toalla, por lo que la chica se puso roja y se iba a ir, pero se chocó con Mihua, quien al verla le preguntó por qué tenía la cara roja. La naranjita rápidamente contestó que solo se había mareado por el calor del baño. Sin embargo, la menor de las hermanas sabía que ella solo había estado 5 minutos adentro. Por lo que, pensándolo un poco mejor, la verdecita llegó a una conclusión bastante acertada, pero antes de que la dijera, Yu le alcanzó a Mihua la ropa que había doblado. Entonces, cuando ella la estaba recibiendo, tocó la mano del prota, lo que hizo que se pusiera muy roja. Enseguida, Nico le dijo a la verdecita que ella se había puesto roja, por lo que le preguntó que si no será que ella también estaba enamorada en secreto de Yu. Sin embargo, la palabra también delató a la naranjita, por lo que ella maldijo el cerebro de genio que tenía Mihua. Así los dos comenzaron a discutir, y en eso llegó Kazuki, y le ayudó al prota a poner una olla en el estante de más arriba, pues él no alcanzaba por bajito. Luego de que ella lo hiciera, Yu todo bonito le agradeció a la moradita, pero esto hizo que ella lo viera con brillitos y se pusiera muy rojita. Entonces ella apartó la cara, pero enseguida vio que sus dos hermanas la estaban mirando. De esta manera, las tres empezaron a pelear porque todas estaban rojas y ninguna quería admitirlo. Enseguida, Yu intervino y les dijo que ellas son hermanas, por lo que no debían pelear. Entonces, cada una se fue por su lado. Pero en eso, el prota se dio cuenta que la casa estaba hecha un desastre, por lo que empezó a limpiar, mientras pensaba que la vida real nunca sería como una serie. Pero eso no quita que la primera vez que ellos comieron todos juntos fue muy agradable, por lo que Yu quería pasar más tiempo con las hermanas. Rápidamente, el prota encontró una foto de las tres Mikadono cuando eran chiquitas, por lo que casi se muere de la ternura. Pero enseguida se preguntó cómo ellas tres habían pasado de ser tan adorables a ser como son hoy en día. En fin, Yu le preguntó a cada una de las hermanas que si esa foto les pertenecía, pero las tres insistieron en negar que esa foto les pertenecía. De esta manera, la foto quedó sin dueño, pero Yu sabía que alguna de las tres le estaba mintiendo, porque una de ellas sí o sí debía valorar la foto lo suficiente como para conservarla, y ese alguien deseaba volver a aquella época. Hasta ahora, el pelirrojo solo quería formar un vínculo con ellas, sin embargo se dio cuenta que ser parte de una familia también implicaba pensar en lo que los demás querían. Pero el problema es que ellas siempre van a la escuela por separado y los fines de semana casi nunca están. En fin, la cosa es que Yu se puso a averiguar a dónde tenía que ir cada una para sus eventos y se dio cuenta de algo. Entonces, en la noche, Yu les preparó a las chicas leche caliente para que pudieran dormir mejor, pues al día siguiente ellas se irían de viaje. En eso, la verdecita y Nico se preocuparon porque no habían reservado un hotel. Sin embargo, Yu les dijo que él ya lo había hecho. De inmediato, Mihua comentó que le va a ser muy difícil sobrevivir 2 días comiendo comida de un hotel, por lo que el pelirrojo lo interpretó como si ella estuviera diciendo que extrañara su comida. Rápidamente, la verdecita lo negó, y en eso nos damos cuenta que tanto Kazuki como Nico también pensaban lo mismo y estuvieron a punto de decirlo. En fin, al día siguiente, Mihua estaba en las preliminares del torneo de shogi, donde ella jugaba sin dudar, y así fue que ganó. Pero al día siguiente también competía contra una maestra de 4º grado, por lo que tal vez esa sí sea una dura rival para Mihua. Mientras la verdecita iba de vuelta al hotel, se dio cuenta que ese día había un festival nocturno de los cerezos, por lo que le traía algunos recuerdos, aunque se decía a sí misma que eso ya no le importaba mucho. En fin, cuando la verdecita llegó al hotel, se dio cuenta que Kazuki también estaba allí. Sin embargo, ella no era la única, porque Nico también estaba en ese mismo hotel. Resulta que los eventos de las tres quedaban por la misma zona y ni siquiera lo sabían, por lo que en eso apareció Yu diciéndole a las hermanas que ellas deberían intentar sacar algo de tiempo para hablar. La cosa es que ellas tres no solo están en el mismo hotel, sino que Yu les reservó el mismo cuarto.
Las chicas estaban enojadas por esto, sin embargo el pelirrojo les dijo que debían estar contentas, pues era su oportunidad de alejarse de todo y compartir un cuarto como hermanas, además de que también podían conocerse mejor. En fin, Yu también está allí para hacer que las tres hermanas vayan al festival nocturno de los cerezos. El prota parece muy inocente por fuera, pero por dentro, él sabe que ese es el mismo festival que aparecía en aquella foto de las tres Mikadono chiquitas, y estaba seguro de que quien la tenía querría volver a ir. La cosa es que enseguida las tres lo regañaron porque cada una tenía que descansar para sus respectivas obligaciones. Sin embargo, Yu ya estaba preparado y sabía que ellas dirían eso, por lo que les mencionó que en ese festival había un santuario dedicado a la suerte de los competidores. Obviamente, las chicas son unas genios y no necesitan suerte para ganar. Pero entonces Yu les dijo que toda clase de prodigios van a ese santuario, como por ejemplo luchadores campeones del mundo, actrices exitosas de Hollywood e incluso hasta maestros del shogi. Por lo que si ellas siguen así de tensas, no podrán hacerlo bien, así que es importante que también descansen. Esto empezaba a convencer a las chicas. Sin embargo, la cereza del pastel fue que Yu les dijo que habían muchos puestos donde vendían mariscos y mucha comida deliciosa. La primera en aceptar fue Kazuki, pues sería buen contenido para redes. Sin embargo, la moradita le dijo a sus hermanas que si querían acompañarla, no podían ir vestidas como vagabundas. La cosa es que Yu ya lo tenía todo planeado. Así fue que él las llevó hasta una tienda de alquiler de kimonos. Resulta que las de la tienda sí conocían a las hermanas Mikadono, por lo que les encontraron los mejores kimonos. A la moradita le dieron un kimono de un color sobrio, pero con algunos detalles en dorados perfectos para una mujer alta como ella. Por su parte, la peliverde escogió un kimono de gatos. Yu estaba encantado con ambas, pero enseguida se dio cuenta que Nico todavía no había escogido un kimono, pues según ella no le gustaba ninguno, además de que se vería rara con uno puesto. En eso llegó la señorita de la tienda ofreciéndole un kimono color azul y patrones de rayo, que según era perfecta para una chica fuerte como la naranjita. La cosa es que enseguida vemos un recuerdo de Nico donde ella quería ponerse un lindo vestido, pero su padre le decía que debía ponerse jeans, pues a ella le gustaba la ropa más cómoda, porque era bastante marimacho. Volviendo al presente, vemos que Yu le trajo a Nico un kimono rosadito, pero en eso las dos hermanas mencionaron que era demasiado femenino y lindo para la naranjita. Pero Yu les contestó que eso no era así. Él creía que ese kimono rosadito con flores encajaba bien con alguien tan linda como Nico. Así, el pelirrojo le dijo a la naranjita que escogiera el kimono que más le gustara. Entonces, ella se puso el kimono rosadito, con el cual se veía preciosísima, y todos habían enmudecido ante su belleza. Ya en el festival a las hermanas les estaba dando hambre, pero la cosa es que no pasó ni un minuto cuando Kazuki ya estaba rodeada de fans. El prota no había tomado en consideración que la estrella de un grupo de teatro sería tan famosa, por lo que sus planes de que las tres disfrutaran el festival como hermanas se estaban cayendo, porque ahora Kazuki estaba en modo trabajo. En eso, Kazuki se percató de que sus dos hermanas estaban disfrutando del festival, por lo que alcanzó a ponerse un poco triste. Por su parte, Nico y Mihua pensaban que a la moradita le encantaba que la gente se muriera por ella. En eso, una chica que estaba por ahí, como que no le caía muy bien Kazuki, entonces ella se iba a ir, pero en eso una tira de su zapato se rompió y casi se cae. Afortunadamente, Kazuki, siendo el príncipe que es, alcanzó a alzarla. De esta manera, la moradita comenzó a cargar a la chica, lo que despertó la envidia de todos los fans de Kazuki. Yu, por su parte, seguía a la moradita de lejos, porque como estaba rodeada de tanta gente, no podía acercársele. Más tarde, cuando Kazuki dejó a la chica, fue raptada por alguien entre los arbustos. Resulta que Yu escondió a la moradita de todos sus fans locos. Y no solo eso, sino que también le llevó un poco de comida del festival. Kazuki no quería, entonces Yu también sacó una curita, porque él se había dado cuenta que Kazuki estaba caminando con más cuidado de lo normal, por lo que pensó que de seguro serían los cordeles que le estaban lastimando. Ella le contestó al chico que era asqueroso que la estuviera observando todo el tiempo, entonces él se enojó y a la fuerza le tomó el pie a la chica. Cuando vio lo lastimado que ella lo tenía, le dijo que ella había podido decir con su aura de príncipe que se había lastimado el pie y que si alguien podía prestarle una curita. Sin embargo, la moradita no podía hacer esto, porque ella es el príncipe de la gente, y la simple idea de que un príncipe heroico necesite ayuda es ridícula. Sin embargo, para Yu daba igual quién salvaba a quién, pues a veces el príncipe también tenía derecho a ser la princesa. El pelirrojo le dijo a Kazuki que ella debía ser quien quisiera. En fin, la moradita dejó que Yu cuidara de su pie. Por otro lado, vemos que Nico y Mihua estaban jugando a atrapar pescaditos, pero como la naranjita era pura fuerza bruta, siempre terminaba rompiendo la red, por lo que Mihua se estaba burlando de ella. En eso también llegaron Yu y Kazuki a unirse, pero resulta que la moradita tenía una máscara para que no la reconocieran. En fin, los chicos armaron dos grupos, Yu y Kazuki contra Mihua y Nico.
Así el juego comenzó y Mihua estaba arrasando, porque las redes de los otros tres siempre se rompían. Yo no entendía cómo las tres hermanas podían ser tan competitivas, porque resulta que Kazuki y Nico le estaban diciendo la verdadcita que ella era una tramposa. La cosa es que el pelirrojo aprovechó para dejar a las tres ahí jugando mientras él iba a un sitio y ya regresaba. Resulta que él fue a un juego en específico donde le tocaba cruzar un estanque usando las hojas de loto, y el que llegara al Tori, es decir, una especie de arco sintoísta, recibiría la bendición del competidor. Y no solo eso, sino que el ganador se tomaría una foto con el guardián dorado del santuario. Yu está ahí porque ese es el mismo lugar donde las hermanas Mikadono se habían tomado la foto. De esta manera, el prota pensaba ganar para poder recrear la misma escena que aquella foto de la infancia, porque así de seguro ellas recordarían lo bien que se llevaban cuando eran niñas. La cosa es que conseguir esto no sería tan fácil, porque habían algunas hojas que se hundían, y los que quisieran llegar a la meta tendrían que encontrar el camino correcto. Por esto es que nadie lo ha conseguido en 10 años. El monje del santuario recuerda que hace una década, 3 hermanitas encontraron las hojas correctas y llegaron al Tori como si no fuese nada. En fin, Yu y otros participantes ya habían quedado todos mojados por haber fallado a la primera. Pero como en este juego se podía repetir las veces que uno quisiera, el pelirrojo quiso intentarlo de nuevo. Él una vez más falló, por lo que los demás le decían a Yu que dejara así. Sin embargo, él no se iba a rendir. Más tarde, él seguía intentándolo. Incluso ya estaba lloviendo, por lo que los hombres del santuario le dijeron a Yu que se rindiera, pues si él quería la foto se la iban a dar. La cosa es que el pelirrojo no lo iba a hacer. Incluso se podía imaginar cómo las tres hermanas habían logrado la foto. De seguro, Mihua había usado su inteligencia para encontrar la ruta correcta. Nico había usado su fuerza para llevarla hasta la meta. Y luego, Kazuki, con el poder de la observación y su elegancia característica, la siguió. De esta manera, Yu, lleno de determinación, empezó a cruzar las hojas y por primera vez llegó a la meta, cosa que dejó a los hombres del santuario impresionados. Ellos le iban a tomar la foto al prota, sin embargo, él les pidió que esperaran, pues tenía que ir a traer a las hermanas. La cosa es que debido al mal clima, el festival nocturno de los cerezos estaba cerrando temprano, y en las calles ya no quedaba nadie. Yu una vez más pensaba que era un inútil, pues aunque él había obligado a las tres a ir al festival, las dejó tiradas, por lo que las chicas debieron volver al hotel. Y lo peor es que Yu estaba seguro que ellas volvieron a separarse, aun cuando él solo quería que se llevaran bien. En eso, él vio que las tres hermanas estaban frente a sus ojos, por lo que les preguntó qué estaban haciendo ahí, pues él pensó que ellas se habían devuelto al hotel. Sin embargo, esas tres no son tan desalmadas, y además, como el pelirrojo era el guía del festival, él es responsable de llevarlas de vuelta al hotel. Ahora, cambiando de tema, ellas no habían podido conseguir un paraguas extra para Yu, por lo que las tres al unísono le dijeron al prota que si quería podían compartir el paraguas. Pero lo que pasa es que como ellas tres hablaron al mismo tiempo, el prota no pudo entender lo que habían dicho. Entonces las tres comenzaron a pelear. Más tarde, cuando ya estaban en el hotel, a Mihua se le hacía raro bañarse con sus otras dos hermanas. Por su parte, Nico solo estaba recordando la pelea que ellas habían tenido, porque como ninguna iba a aceptar que quería compartir el paraguas con Yu, lo decidieron por medio de piedra, papel o tijeras, y la perdedora tendría que irse con el pelirrojo. Así, la naranjita perdió y le tocó caminar junto a Yu. Ella, en ese momento, sentía que el corazón latía como si estuviera corriendo un maratón, por lo que, volviendo al presente, pensaba que tal vez era porque estaba usando un kimono, pero lo que pasa es que ella se sigue sintiendo así incluso ahora que se está bañando. Enseguida, ella comenzó a masajearse los pechos, cosa que impactó a sus dos hermanas. La moradita pensó que Nico al fin quería ser una mujer de verdad, pero se dijo a sí misma que el pecho de su hermana no tenía una forma tan bonita como el de ella. Por su parte, Mihua se sentía superior a la naranjita porque las de ella eran más grandes. En fin, cuando ellas salieron del baño, se dieron cuenta que Yu se iba a ir a dormir a un cibercafé porque no había reservado su habitación en el hotel. Las chicas sabían que el prota era un fracasado, pero esto ya estaba superando los límites. Él ya no tenía salvación. Sin embargo, ellas no podían dejar que el pelirrojo se fuera. Entonces, dejaron que Yu durmiera en su habitación. Él de verdad les agradecía esto a las chicas, pero en su cabeza se regañaba porque él quería que ellas pasaran la noche a solas como hermanas. Por su parte, las hermanas se convencían de que no dejar ir a Yu era un acto de caridad. Era como impedir que un gato callejero se enfermara. Enseguida, Yu iba a tomar una bata para irse a bañar, pero debido a que no había mucho espacio en el cuarto, se tropezó con Kazuki. Por su parte, Mihua le iba a ayudar al prota a buscar unas batas de repuesto en el armario. En eso, Yu se le acercó a la chica, por lo que la verdecita se puso toda rojita. Sin embargo, como no habían batas, el prota fue con Nico, quien también estaba buscando. Ella no veía ninguna, pero Yu, que era un poquito más alto que ella, le dijo que sí había. Así, él se estiró para alcanzar la bata, dejando a Nico acorralada, cosa que hizo que ella se pusiera nerviosa. En fin, el prota se fue a duchar y las hermanas se quedaron renegando porque el cuarto era demasiado pequeño para los cuatro.
En eso, el prota desde el baño le pidió a las hermanas que olvidasen que él estaba ahí. Sin embargo, eso para ellas era imposible. Más tarde, ellas no podían dormir y no entendían por qué, pero debido a sus cerebritos de genio, pensaron que ellas estaban nerviosas debido a la emoción que sentían por participar en sus torneos, o en el caso de Kazuki, por actuar. Por su parte, Yu todavía seguía despierto, pero él estaba muy feliz, recordando que cuando ellos iban a tomar la foto, las tres hermanas estaban demasiado tensas, por lo que él les pidió que sonrieran mientras se alejaba. La cosa es que en eso él se tropezó con un árbol. Esto hizo que le cayera un montón de agua encima, y las Mikadono, al ver cómo Yu sufría, se relajaron y sonrieron naturalmente. El prota en ese momento aprovechó y pudo tomar una foto, igual a la que ellas tenían de chiquitas. De inmediato Yu comenzó a buscar en su bolso para sacar la antigua foto, pero resulta que ya no estaba, y en su lugar había una tarjeta que le decía que había recuperado la foto, es decir, que esta había vuelto a su dueño original. De esta manera, como todo terminó bien, el pelirrojo se puso a dormir. Y en eso, las tres chicas se levantaron, ofendidas porque Yu dormía como si nada. Reiko le preguntó a las otras dos que qué hacían despiertas. Sin embargo, ella no podía hacer esa pregunta porque también estaba levantada. En fin, la cosa es que las hermanas hace mucho que no iban a un festival. Entonces, en un momento sentimental, Kazuki mencionó que el kimono rosado con flores le quedaba genial a Nico. Incluso ella recordaba que de pequeña la naranjita, ese tipo de cosas le encantaban. Nico también reconoció que lo mismo pasaba con Kazuki, pues ella siempre actuaba para sus fans como si fuese una gran estrella. Sin embargo, hoy se dio cuenta que la moradita se divirtió de verdad. Es más, cuando ella era niña, iba corriendo a pescar los pececillos. Miwa mencionó que era cierto, pero que ahora ignoraban esas cosas. Pero las hermanas mayores sabían que la verdecita no había cambiado de nada, porque estaba muy emocionada eligiendo un kimono. Recordando los viejos tiempos, Miwa comentó que antes ella era muy buena en el juego de tiro. Sin embargo, Nico la bajó de la nube, diciéndole que Kazuki era la que acertaba por ella, porque si Miwa perdía, ella empezaba a llorar. Las tres hermanas se habían puesto muy rojitas de solo recordar los viejos tiempos. Sin embargo, ellas ya extrañaban hablar así, porque aunque vivían juntas, cada una hacía sus cosas por separado. Las hermanas se dieron cuenta que Yu lo que quería era que ellas se llevaran bien, lo cual es raro, pues él es un completo desconocido. Enseguida nos damos cuenta que la propietaria de la foto era Miwa. Ella atesora en el fondo de su corazón los momentos que ha pasado junto a sus hermanas. Pero cree que Yu es un tontito por haberse esforzado al máximo solo para que ellas pudiesen tomarse la misma foto de cuando eran pequeñas. Sin embargo, las tres estaban agradecidas con el prota. Al día siguiente, las hermanas Mikadono aparecieron en la televisión, pues ellas habían dominado completamente en cada una de sus áreas, por lo que Yu una vez más confirmó que ellas eran auténticas prodigios. Volviendo un poco al pasado, cuando las hermanas en el festival se dieron cuenta de que Yu había desaparecido, intentaron poner un aviso de desaparecido, pues ellas ni siquiera tenían su número de teléfono. La cosa es que Kazuki lo había descrito como un chico bajito de segundo de secundaria con el pelo rojo oscuro. El problema es que hay innumerables chicos bajitos de secundaria, entonces ellas comenzaron a pelear, porque Kazuki, a pesar de vivir con él, no podía decir algo más concreto. La moradita comenzó a presumir que el rasgo más característico de Yu era su sonrisa tan sincera. Así todas comenzaron a competir por saber cuál de las tres conocía mejor al pelirrojo, pero al darse cuenta de lo que estaban haciendo se pusieron todas rojitas y decidieron más bien encontrarlo por su cuenta. Días después, desde que las hermanas fueron al festival de los cerezos, ellas se están llevando mucho mejor, por lo que Yu está muy feliz. En eso, el prota recordó que él les había prometido preparar la cena para recibirlas. Así, él se dispuso a preparar un gran banquete, pero cuando llegó a la casa, se dio cuenta de algo raro, y era que todas habían llegado temprano. La cosa es que cuando él entró, se dio cuenta que el padre de las hermanas estaba ahí. Entonces, Yu rápidamente saludó al señor Mikadono, pues esta era la primera vez que se veían en persona. La cosa es que Mikadono mencionó que, aunque es una lástima lo que le pasó a Subaru, no había nada de qué preocuparse, pues el talento de ella seguiría viviendo, siempre y cuando Yu creciera y se desarrollara. En fin, el padre continuó la charla con sus hijas. Entonces Kazuki le informó que sus actuaciones estaban llenas de fans y recibía grandes reseñas. Nico, por su parte, le dijo a su padre que había ganado el campeonato como siempre, y como pronto tendría otro torneo, no bajará el ritmo. Por último, Miwa le comentó a su padre que había ganado todas las partidas preliminares, por lo que avanzará todo lo que pueda en el torneo de shogi. Las tres hermanas parecía que no tuvieran vida. Cuando Mikadono supo el buen rendimiento de sus hijas, se dispuso a irse de la casa, pero en eso Yu lo invitó a cenar con ellos. De inmediato, el padre vio una máscara, por lo que el pelirrojo le explicó que ellos habían ido a un festival el fin de semana pasado, y afortunadamente fue el mismo festival al cual las hermanas habían ido de pequeñas. La cosa es que hasta el señor Mikadono no le hizo ni una pizca de gracia, y le preguntó a Yu que por qué le estorbaba a sus hijas en el camino hacia la cima.
Yu trató de explicarse diciendo que el santuario daba suerte al competidor, pero a Mikadono no le gustaba esta forma de pensar, pues él creía que cada persona se forjaba su propia suerte mediante su esfuerzo. Él había criado a sus 3 hijas para que fueran duras e implacables, y si ellas están con alguien débil, su talento se desperdiciaría. Mikadono se había tomado el trabajo de investigar todo el historial de Yu, por lo que sabe que a pesar de que el pelirrojo es hijo de una famosa actriz, en realidad Yu es un don nadie corriente. El amenazante le dijo al pelirrojo que en esa casa los niños sin talentos no eran bienvenidos, por lo que no permitirá que él lleve a esa casa esa mentalidad de holgazán. Fue ahí que de inmediato las 3 hermanas intercedieron por Yu y le dijeron a su padre que aunque el prota no tenga muchos logros, él en esa casa hace un buen trabajo. El pelirrojo fracasa en muchas cosas, sin embargo él limpia y cocina y hace de todo para ayudarlas a las 3, por lo que gracias a él, las prodigios pueden centrarse en pulir su talento. Mikadono no entendía por qué sus hijas defendían tanto a Yu, entonces les preguntó si es que en verdad ellas tanto lo necesitan. De inmediato, las hermanas se pusieron rojitas y explicaron que no era que lo necesitaran, sino que era práctico tenerlo en la casa. Al padre le costaba creer que sus hijas fueran compatibles con Yu, entonces las hermanas, aunque avergonzadas, decidieron decirle a su padre que aunque no lo parezcan, son compatibles con el prota, llamándolo por su nombre. Ellas le dijeron a Mikadono que ellas se estaban relacionando muy bien con el pelirrojo. Mikadono, al escuchar esto, dejó el asunto hasta ahí, pero eso sí le advirtió a sus hijas que no debían ir a más festivales ni nada de eso, pues ellos, los Mikadono, no socializaban, además de que también tendrán que mejorar su rendimiento. Desde entonces ya pasó una semana y todo volvió a ser gris y oscuro como cuando Yu recién llegó. El prota estaba pensando que después de conocer a Mikadono, se dio cuenta de que la razón por la cual las hermanas pulían tanto su talento era por culpa de su padre. Pero él lamenta que todo hubiese retrocedido cuando las 3 ya se estaban llevando tan bien. La visita de Mikadono les afectó tanto que Nico, quien últimamente se había ido a casa a la hora de cenar, seguía en el dojo practicando y ya ni siquiera comía la comida de Yu, sino que comía esas cosas empaquetadas de antes, aunque eso sí, la naranjita se dio cuenta que esa comida no le sabía nada. Por su parte, Kazuki, cuando estaba tomando un descanso en el grupo de teatro, pensó que debía tomarse ese batido que tenía los nutrientes que necesitaba. Sin embargo, ya no le daban ganas de tomárselo. Por otro lado, Mihua también estaba en las mismas, pues aunque comía galletitas, ya no le sabían tan bien. Y por andar pensando en eso, no se podía concentrar en el shogi, pues no hacía sino recordar la comida que Yu le preparaba. Las 3 pensaban que ellas podían regresar a su rutina habitual, sin embargo, Yu no hacía sino aparecerles en la cabeza. Por otro lado, el prota ya se estaba rindiendo con la idea de tener una familia como la de la televisión, pues según él eso demostraba lo mediocre que era. Pero recordando lo que su madre le había dicho, volvió a tomar fuerza y una vez más dijo a sí mismo que debía hacer todo lo posible por ser una familia. Al día siguiente, cuando las hermanas iban de salida a la escuela, Nico se percató de que Yu no estaba allí para despedirlas. La cosa es que a la hora del almuerzo, la naranjita encontró un bento hecho por Yu, lo que alcanzó a conmoverla. Por su parte, tanto Mihua como Kazuki también tenían sus respectivos almuerzos preparados por el pelirrojo, lo que las puso muy felices. Volviendo con Nico, sus compañeras querían comerse su almuerzo, pero la naranjita no se los permitió, y por dentro estaba tan avergonzada que pensaba que ella tenía el corazón tan lleno que ni siquiera podía dar un bocado. Ya en la noche, Yu se alegró mucho de ver que las 3 hermanas se habían comido todos sus almuerzos. En eso, ellas le propusieron al pelirrojo que como su padre ya le había dicho que él lo echaría si Yu no tenía méritos, ellas le propusieron un acuerdo, y es que si el prota las seguía apoyando, entonces ellas lo aceptarían como a uno de los suyos. Y este es el tiempo perfecto, porque pronto Kazuki tendrá una audición complicada. Nico tendrá un torneo muy importante y Mihua una partida por el título de shogi, por lo que las 3 contarán con la ayuda de Yu. El rojito estaba tan feliz que les prometió hacerles comida a diario por ser de la familia. Sin embargo, las 3 insistieron en que él solo era un apoyo. Al día siguiente, Yu por la mañana les dio su almuerzo y las despidió, deseándoles que les fuera bien. Las 3 hermanas, cada día más enamoradas, pensaron que oír al prota decir eso las relajaba. Más tarde, Kazuki se estaba probando una peluca, pero en eso llegaron otras 2 del grupo de teatro, por lo que ella se quitó la peluca y fingió que no estaba pasando nada. Por otro lado, mientras Nico entrenaba, recibió una llamada de Tatsumi. Resulta que él era un senpai de la naranjita, quien la llamó para avisarle que él estaba de regreso porque había acabado con su gira por el extranjero. Tatsumi también estaba algo emocionado por ver en el próximo torneo cuánto Nico había mejorado. Por otro lado, Mihua estaba jugando shogi con su maestro, pero como estaba un poco distraída, terminó perdiendo. Resulta que la verdecita pronto tendrá que decidir el camino que quiere seguir, pero ella todavía no lo sabe. Resulta que cada una tenía sus propias preocupaciones.
La moradita por primera vez iba a audicionar para un papel femenino. Nico debía ganar el próximo torneo porque su senpai estaría presente y Mihua no sabía si aspirar al título o tal vez elegir otro camino. Lo único seguro era que su padre quería ver resultados. Cuando las tres llegaron a casa, se encontraron con que Yu estaba intentando hacer udon con fideos de harina de trigo, pero en eso el chico se cayó, cosa que hizo que las tres se rieran y se relajaran un poco. La cosa es que más tarde, cuando todos estaban comiendo, las chicas se dieron cuenta que la comida de Yu no era nada del otro mundo, era algo muy mediocre. Y aunque ellas sabían que su padre siempre les decía que la mediocridad estaba mal, pues ellas debían superar a todos, ahora se dan cuenta que incluso algo mediocre podía estar rico. Poco después, la moradita se ofreció a ayudar a lavar los platos, cosa que aterró a Yu, pero ella, toda orgullosa, le explicó que solo estaba intentando trabajar en su faceta femenina. Yu sabía que esto no tenía nada de sentido, pero en fin, Kazuki aún no sabía cómo enfrentar la próxima audición, pues esa sería la primera vez que ella haría un papel femenino, y por eso está súper nerviosa. Lo bueno es que en cuanto ella regresó a casa, al menos por un momento pudo olvidar toda la presión que sentía, por lo que cree que ella estará bien. Sin embargo, se tomó el trabajo de aclararle a Yu que no es por él. En eso, la moradita se dio cuenta que el prota tenía múltiples heridas en sus dedos, y es que resulta que él no es muy hábil en la cocina. De inmediato al prota se le cayó un plato, sin embargo este no se rompió, porque él había decidido usar platos de plástico para no arruinar la vajilla cara que tenían. Y lo mejor es que ahora Kazuki podría lavar los platos sin temor a que se le rompieran. La moradita medio enojada le pidió a Yu que no se burlara de ella, pero sí le había gustado que el prota nunca se rendía a pesar de ser tan torpe. Enseguida Yu se cayó, por lo que Kazuki se iba a acercar a ayudarlo, pero en eso ella también se cayó encima y de alguna manera resultó besando al prota. Luego de eso, la moradita se levantó como si nada, pero el prota, sabiendo que había besado a Kazuki por accidente, le pidió disculpas. Ella le dijo al prota que se calmara, pues debido a que eso fue un accidente, no cuenta como un beso de verdad. Así, la chica se fue y Yu quedó pensando que la moradita era increíble por estar como si nada, pero aún así le daba pena porque la moradita había besado a un chico que le sangraba la nariz. Sin embargo, como Yu vio que a Kazuki no le molestaba, pensó que seguramente ella ya había hecho muchas escenas así en el escenario. En fin, la cosa es que el primer beso de Yu supo a sangre. Al día siguiente, como parecía que iba a llover, Kazuki iba a ver el pronóstico del clima, pero lo que vio en la televisión fue a dos personas besándose, por lo que enseguida apagó la tele y se fue. Más tarde, la moradita se encontró con su hermana Mihua, quien estaba comiendo una gelatina que le había preparado Yu, y la verdecita, para presumir, le dijo que esa gelatina era como un par de labios suaves y húmedos que se movían. Esto hizo que Kazuki se enojara y se fuera a su cuarto, pues ella no podía olvidar ese beso que había tenido con el prota. En eso entró Yu al cuarto y eso casi la mata del susto. Resulta que el chico quería ver a la moradita para disculparse por lo del beso, pues de seguro ella no hubiese querido que la hubiese besado un arrimado y fracasado, por lo que él le propuso a Kazuki hacer como si nada de eso hubiera pasado. Así el pelirrojo se fue del cuarto, pero la propuesta que le había hecho a la moradita la enojó demasiado, tanto que incluso prometió matarlo. La cosa es que ella sabía que el prota tenía razón, pues en ese momento ella debía centrarse en la audición, porque su padre le había dicho que ella no debía limitarse toda la vida a hacer papeles masculinos, por lo que ella, como la mayor de las Mikadono, debía demostrar su verdadero talento. El problema es que a Kazuki no le salía lo de actuar femenino, siempre terminaba siendo un príncipe, entonces decidió observar a su compañera. Ahí se dio cuenta que debía actuar con ojos lacrimosos y una voz linda. Kazuki iba a continuar la escena, pero en eso recordó lo que había sucedido con Yu, por lo que saliéndose de su papel, se alejó de su compañera. La maestra, que se había dado cuenta de esto, le pidió a Kazuki que se cuidara, pues lo que ella hiciera en su vida personal afectaba a su actuación. La moradita, con esto en mente, cuando llegó a la casa, le pidió a Yu que le preparara una comida que le diera energías. El prota estaba muy feliz porque todo había vuelto a ser como antes, pero en eso la chica le preguntó que si tenía planes para el próximo domingo. Yu le contestó que él está disponible cuando sea que ella lo necesite. Entonces la moradita lo acorraló y le dijo que quería tener una cita con él. Yu no sabía por qué Kazuki quería salir con él, por lo que pensó que tal vez todo fue debido al beso. Enseguida vemos que Nico y Mihua estaban escondidas escuchando la conversación de la moradita y no podían creer que su hermana mayor iba a tener una cita con Yu. La verdecita se preguntaba que si acaso al prota eso le parecía bien. Sin embargo, para Nico eso era lo de menos, por lo que decidieron volver cada una a su cuarto. Enseguida, Kazuki le explicó al prota que ella le había pedido ir a una cita porque tiene una audición, y como ella siempre había hecho papeles masculinos, no comprende las emociones y las costumbres de una chica. De una, el pelirrojo entendió que ellos fingirían una cita para que la moradita se identificara con la protagonista.
Él pensaba que Kazuki ya era una estrella cuando se trataba de papeles masculinos, sin embargo ahora está buscando un papel nuevo, por lo que las genios como ella son expertas en salirse de la rutina. Así Yu aceptó, sin embargo la moradita le pidió el favor que no se lo dijera a nadie más, y también le advirtió que no se equivocara. Yu, pensando que si ellos no hacían una cita de verdad, Kazuki no se podría identificar, él tendría que añadir un poco de emoción, por lo que le prometió a la moradita que él haría que tuvieran una cita impresionante, inolvidable. Ya el sábado, Nico le preguntó a Yu que si al día siguiente, o sea el domingo, tenía algo que hacer. Él, haciéndose el loquito, solo contestó que él se limitaría a apoyarlas a todas como siempre. La naranjita no podía creer que Yu le haya mentido. Por otro lado, Mihua, desde que se enteró que Yu se esforzaría para tener una cita impresionante con Kazuki, no para de imaginarse a Yu coqueteando con su hermana. Así, durante la cena, tanto la naranjita como la verdecita estaban de muy mal humor, y Yu se había dado cuenta de eso. Enseguida, la moradita telepáticamente le dijo a Yu que esperaba que estuviera listo para mañana. Afortunadamente, él ya lo tenía todo bajo control, pero cuando ellos terminaron su telepatía, las otras dos estallaron en ira contenida. Al día siguiente, mientras Yu esperaba a Kazuki para su cita, resulta que Nico y Mihua los estaban siguiendo, porque si ellas no veían eso, no podrían quedarse tranquilas. Resulta ser que las dos hermanas habían elegido disfraces en una tienda cercana. Nico había elegido el atuendo de Mihua y Mihua el de Nico. Ambas pensaron lo mismo, elegir un conjunto ridículo para reírse de la otra, pero resulta que ambas se veían muy bien, cosa que les molestaba un poquitico. En fin, ninguna de las dos podía imaginarse a la moradita teniendo una cita con un chico. Enseguida llegó Kazuki como toda una dama, cosa que casi deja deslumbrado a Yu. Ella, como buen príncipe, le preguntó al pelirrojo que si lo había hecho esperar mucho, pero enseguida se cacheteó y se corrigió diciendo de forma muy femenina que sentía llegar tarde. La moradita se veía súper increíble porque así se vestía la protagonista de la historia. En fin, ella quería empezar rápido con la cita, pero solo por esta ocasión especial llamaría al pelirrojo por su nombre, cosa que hizo a Yu un poquito feliz. Incluso él guardaba esperanzas de que la moradita lo siguiera llamando Yu de ahora en adelante. Enseguida, el prota llevó a Kazuki al acuario, y en eso vemos que las hermanas todavía los estaban siguiendo, pero no podían creer que el príncipe azul de su hermana mayor ahora quisiera vestirse bonita para Yu, y lo peor es que Kazuki se veía muy impresionante. Ya dentro del acuario, la moradita le dijo al prota que tuviera cuidado con las escaleras, y así le dio la mano para que él no se cayera, pero enseguida Yu se dio cuenta que estaban haciendo las cosas mal, pues se supone que es al revés. Así que ellos todos rojitos cambiaron de rol. Poco después, mientras miraban el espectáculo los delfines, se preguntaba intensamente qué era lo que les parecía lindo a los hombres. Luego trató de aconsejar a la chica que ella debía disfrutar más, pero en eso, los delfines, al hacer sus acrobacias, mojaron a los espectadores de más adelante. Kazuki reaccionó como todo un príncipe, y en menos de un segundo se hizo encima de Yu y lo protegió del agua. Ella le preguntó al prota que si estaba bien, y él le contestó que sí, pero le mencionó que ella lo estaba haciendo mal otra vez. La cosa es que las demás personas que vieron esto comenzaron a decirle a Yu que su novia era increíble. En fin, la meta era que esa fuera una cita perfecta, pero ellos no hacían sino fallar. El mesero había confundido sus pedidos. No podían decidir cuál de los dos iba a llevar la bolsa, e incluso a la moradita le salieron heridas por llevar sandalias. Poco después, Yu fue al baño, y mientras tanto, Kazuki pensaba que estaba siendo igual de fracasada a él, y también se preguntaba si Yu estaría decepcionado con ella. En eso, a la moradita se le acercó un hombre que es un productor de una agencia de talentos, lo cual era un problemón para ella, porque nadie podía enterarse de que ella estaba disfrazada en una cita. La cosa es que a pesar de que ella lo rechazó, el hombre seguía insistiendo. Entonces, cuando él se la iba a llevar, apareció Yu de golpe, pero la cosa es que el hombre pensó que el pelirrojo era el hermano de Kazuki. Yu le aclaró que él era su novio, además de que la moradita ya sabía lo que quería hacer. El plan de Yu era terminar con esta frase e irse, pero como el hombre lo siguió, tuvo que inventarse que Kazuki quería ser artista, pero enseguida se corrigió y dijo que quería ser activista. La moradita ya no aguantaba más, porque Yu era terrible inventando excusas, pero dado que el hombre era tan insistente, Yu tuvo que decirle que él no la iba a dejar ser una estrella porque quería casarse con la moradita. Lo malo es que el hombre veía a Yu como un niño queriendo defender a su hermanita mayor. Rápidamente, el pelirrojo mencionó que Kazuki y él estarían juntos sonriendo en los buenos y los malos momentos. Así, el hombre se rindió, pero esta declaración llamó la atención de los demás, por lo que el pelirrojo tuvo que disculparse con Kazuki y pedirle que olvidara todo lo que él había dicho. Sin embargo, ella ya estaba toda rojita y no podía olvidarlo. En fin, Yu tomó la mano de la moradita para ir al siguiente lugar.
En eso vemos que las chismosas de las hermanas ya se estaban asustando porque el ambiente había mejorado mucho entre esos dos. La cosa es que después, mientras Yu y la moradita iban tomados de la mano, la gente en lugar de pensar que ellos eran pareja, pensaban que era una hermanita con su hermanito, por lo que Yu tuvo que cogerle la mano de manera diferente, pues si él estaba ayudando a Kazuki con su papel, la gente debía creer que ellos eran una pareja. Por su parte, la moradita estaba muy nerviosa y sudando mucho, pero pensando que así actuaría una chica enamorada, decidió aprender de eso. Enseguida ellos llegaron al cine para ver una película romántica. Pero la cosa es que la película que Yu había elegido, Kazuki ya la conocía porque en esa película actuaba una ex compañera que también era la segunda mejor actuando en papeles masculinos. Y ese trabajo fue la primera vez que ella actuó como una chica. Poco después, mientras la moradita miraba la película, se dio cuenta de que sus compañeras seguían teniendo las mismas costumbres al actuar. Cuando ella estaba en el grupo de teatro, solía interpretar a hombres malvados y los interpretaba mucho mejor de lo que haría un hombre. Ella era una gran actriz, pero en esa película Kazuki no la ve como la protagonista. Cuando se acabó la película, la moradita escuchó que la gente se quejaba de la actuación de la chica, pues no era nada linda. Esto hizo que la moradita se sintiera presionada, porque además su padre le decía a ella que como era un prodigio podía interpretar cualquier papel con éxito y no podía fracasar. En eso Yu se dio cuenta que había metido la pata, e incluso las hermanas de la moradita sabían que esa película había arruinado el ambiente entre esos dos. Más tarde, la última parada de Yu en su cita fue la Rueda de la Fortuna, algo que Mihua y Nico consideraban muy cliché. En eso ellas escucharon que casi todos los que entran a esa Rueda de la Fortuna terminan siendo pareja. Kazuki también logró escuchar esto, por lo que de inmediato se puso roja, pero enseguida Yu se subió con ella. En fin, resulta que la moradita siempre fue muy alta para su edad. Ella prefería cortarse el cabello a la altura del cuello y se sentía más cómoda con pantalones que con falda. Kazuki siempre fue un poco distinta de las demás chicas, pero nunca le desagradó ser diferente. Ella empezó a modelar gracias a su estatura y la reclutaron en el grupo teatral con 6 años y debutó con el papel de un chico. Desde ahí despertó el talento de la moradita como artista. Ella solo estaba haciendo lo que le encantaba, pero con el tiempo se convirtió en algo que ella debía lograr, y cuando se dio cuenta ya no tenía permitido fracasar, porque un fracaso nunca tiene una segunda oportunidad, y una estrella que no brilla no tiene ningún valor. La moradita, con todos estos pensamientos en su cabeza, se dijo a sí misma que no podía ser de chica, por lo que debería ignorar la audición para no arriesgarse a fracasar. La cosa es que cuando ella volteó a mirar a Yu, él estaba temblando de miedo, y no es que particularmente le den miedo las alturas, pero como el piso es de vidrio, ahí ya es otra cosa. La moradita le dijo a Yu que era un tonto, y que no tendría que haber elegido ir allí, pero él le aclaró que sí debía hacerlo porque esa cita tenía que ser perfecta. Enseguida la moradita se dio cuenta que ellos estaban en lo más alto de la Rueda de la Fortuna, y lo que Yu le dijo es casi como una confesión, por lo que se puso roja de solo pensar en el hecho de que podrían convertirse en novios. Rápidamente el pelirrojo se levantó y le dijo a la moradita que él quería que ella fuera la mejor protagonista del mundo, pero al decir la palabra protagonista se enredó la lengua. Esto mató el momento, y Kazuki le dijo a Yu que se sentara. Así él volvió a su asiento y empezó a temblar de nuevo. La moradita, a pesar de que Yu siempre fracasaba, empezaba a verlo con distintos ojos, pero rápidamente se quejó de que ella no podía lidiar con el fracaso al igual que el prota. Yu le mencionó a la chica que a pesar de todo, a veces es bueno el fracaso, y le comenzó a mostrar todas las fotos donde ella de alguna u otra manera había fallado. El pelirrojo cree que Kazuki es genial fingiendo expresiones, pero también se le hace increíble cuando ella es espontánea, por lo que aunque haya gente que se decepcione o se aleje de ella si fracasa, también habrán muchas otras personas que le acabarán gustando sus defectos. Ella se puso muy rojita y enseguida le dijo a Yu que esa era una excusa para los incompetentes, pero aunque eso fuera así, el pelirrojo le deseaba que le fuera bien en la audición. Al salir de la Rueda de la Fortuna, Neko y Mihua se habían dado cuenta que entre esos dos había pasado algo. Más tarde, la moradita le agradeció a Yu, porque de alguna u otra manera ya pudo identificarse con la protagonista. Además, ahora siente que puede actuar libremente, a pesar de que cometa errores. Yu le pidió a la moradita que si tenía problemas, debía recordar la cita que tuvieron, pero ella toda sondera le dijo que no estaba tan desesperada como para acordarse de eso en la audición. La moradita, sabiendo que fue Yu quien le cambió la perspectiva, se acercó mucho a él y le reveló que en realidad el beso que se dieron la otra vez fue su primer beso, por lo que no puede fingir que no pasó. Rápidamente, Nico y Mihua pensaron que ellos dos se iban a besar, pero al ver que Kazuki le había dicho algo al oído al prota, ahora se preguntaban qué era lo que su hermana mayor le había dicho. En fin, la moradita se quitó su peluca, pues era hora de que ella volviera a ser un príncipe.
Debido a que Kazuki debía ensayar en el teatro, la cita de ellos dos se acabó ahí y Mihua mencionó que ahora la moradita volvía a ser la de antes, pero Nico sabía que esto no era así, pues algo en ella había cambiado. Poco después, Yu llegó a casa y las dos hermanas le preguntaron que por qué tan tarde, pero antes de que él contestara, las dos al unísono le dijeron bienvenido. Esto emocionó tanto al prota que les pidió a las chicas que lo repitieran, pero eso no era más que un saludo normal. En fin, las dos, todas celositas, pensaban que el pelirrojo también tenía que apoyarlas a ellas. Días después, Yu y Nico, mientras iban a la escuela, estaban estudiando para los exámenes. A diferencia de ellos, Mihua estaba muy relajada porque es una genio, y Kazuki no lo hacía porque pensaba que no era elegante estudiar a última hora. De esta manera, el pelirrojo y Nico comenzaron a comparar apuntes, cosa que alcanzó a poner a las otras dos celositas. En eso, los chicos vieron como un tipo le había robado el bolso a una chica, y el primero que lo comenzó a perseguir fue Yu, pero como el pobre prota era muy lento, no lo podía alcanzar. En eso, la naranjita apareció de repente y comenzó a combatir contra el ladrón. La cosa es que él también sabía artes marciales y era muy fuerte, por lo que Yu comenzó a preocuparse. Sin embargo, Nico es una diosa, y luego de un par de golpes dejó al ladrón tirado en el piso. De inmediato, ella le regresó su bolso a la chica, y para entonces ya habían varias personas mirando, por lo que 3 chicos se le acercaron a la muchacha y le preguntaron que si estaba bien. Esto lo vio Nico, entonces rápidamente quiso cubrir sus manos heridas. Sin embargo, Yu se había visto que ella estaba sangrando, por lo que rápidamente comenzó a buscarle una curita. La naranjita le pidió que no exagerara tanto, pues ella era una luchadora entrenada, pero es que para el prota, aunque fuese solo una herida pequeña, igualmente dolía. Además que la gente fuerte también puede asustarse. Esto hizo que la naranjita se pusiera roja y toda tsundere mencionara que no le gustaba que los demás se preocupasen por ella. En eso, el ladrón se levantó y salió corriendo, pero para su mala suerte, se encontró con un chico que de una patada lo dejó inconsciente. Ese muchacho no era más ni nada menos que Hayato Tatsumi, el prodigio de artes marciales de la preparatoria Iwayama. El prota quedó sorprendido, sin embargo Kazuki y Mihua ya lo conocían, porque cuando eran chiquitos él solía ir mucho a la casa de ellas. Resulta que Tatsumi está ahí para ver a Nico, cosa que la naranjita no se esperaba. Más tarde, se nos cuenta que Tatsumi también está ahí porque el equipo de karate de Iwayama entrenará una semana con el equipo de Saika. Allí, de infiltrado, también está Yu, porque todavía no entendía qué quería decir Tatsumi cuando él le dijo a Nico que fue a verla. El pelirrojo se dio cuenta que la naranjita respetaba mucho a Tatsumi. Sin embargo, no era solo eso, porque resulta que desde pequeños ellos empezaron en el mismo dojo. Enseguida apareció la naranjita y le pidió a su senpai que entrenaran por los viejos tiempos. Tatsumi rechazó la invitación porque no sería justo que luchara contra una chica. La cosa es que como Nico insistió, Tatsumi aceptó tener un combate. Sin embargo, la naranjita no duró mucho tiempo en pie. Nico aún así no se iba a rendir y quería un segundo round, pero en eso apareció Yu, diciéndole que no lo hiciera. Y él también le mencionó a Tatsumi que debía controlarse contra alguien menor que él. Sin embargo, el senpai sí se había controlado. Más tarde, Nico le pidió a Yu no ser tan hostil porque Tatsumi era como su héroe. Cuando su padre la llevó a su primer dojo, ella derrotó a todos los chicos mayores y obviamente ellos se enojaron porque los venció una chica nueva y bajita. Entonces, entre todos intentaron atacarla, pero fue ahí cuando Tatsumi apareció justo a tiempo para salvarla. Luego, él tuvo que mudarse cuando empezó la secundaria, pero ellos dos se vieron durante el campeonato nacional, por lo que para Nico, él es la fuente de su fuerza. En fin, enseguida apareció Tatsumi, y como había visto de primera mano la fuerza de la naranjita, le dijo que él se la llevaría a su escuela. Y para colmo, él ya había hablado con el papá de Nico. Para el senpai, si la naranjita quería ser más fuerte, tenía que irse con él, pues ella ya era la mejor luchadora de Saika, así que no tenía sentido entrenar con gente más débil que ella. Aunque a los compañeros de la naranjita les dolía que ella se fuera a ir, tenían que hacerlo porque no podían ser un lastre para Nico. Ya al terminar la escuela, Yu esperó a Nico para que volvieran juntos a casa. En el camino, él le dijo que ella era muy asombrosa, porque la mejor escuela de karate quería reclutarla, y aunque piensa que algunas cosas se quedaron en el aire, le preocupa que Tatsumi ni siquiera pidió la opinión de ella. Nico le dijo al prota que eso no importaba, pues era un honor, porque la preparatoria Iwayama es un internado donde contratan a profesionales para gestionar la dieta y el estilo de vida de sus estudiantes. La escuela es perfecta para ella en todos los aspectos. Yu quedó sorprendido. Sin embargo, Nico sabe que antes ella hubiera aceptado sin pestañear, pero ahora, pensando en sus hermanas y en Yu, lo está dudando un poco. Así, antes de que ellos entraran a la casa, la naranjita le dijo a Yu que ella quería que estuvieran todos juntos. Pero en eso aparecieron los del club de karate, quienes dijeron que ellos también querían lo mismo. Querían estar todos juntos, pero si era porque ella mejorara, entonces Nico podía irse sin preocupaciones. Luego de que ellos dijeran esto, se fueron corriendo, y la naranjita no sabía si ellos eran idiotas o qué.
De inmediato, Yu, todo inocente, le dijo que era asombroso que todos la apreciaran tanto. Más tarde, cuando todos ya estaban cenando, Kazuki le dijo a la naranjita que ella podía usar su champú y su acondicionador. Esto dejó a Nico impactada porque esos productos eran carísimos. Incluso la última vez que ella los usó por error, la moradita se enojó muchísimo y casi la descuartiza viva. En eso, la verdecita le dio un poco de su comida a Nico, lo cual era rarísimo porque Mihua jamás compartía su comida favorita con nadie, ni siquiera aunque la torturaran. Más tarde, la naranjita se dio cuenta que las dos estaban siendo demasiado amables. Entonces Yu le contó que ya toda la escuela sabía que Tatsumi quería reclutarla. Sin embargo, eso demuestra que no solo sus compañeros en karate, sino que también sus dos hermanas quieren estar con ella. Poco después, mientras Nico se bañaba, se puso feliz de pensar que sus hermanas también querían estar con ella. Y en eso le llegó también la imagen de Yu, lo que se puso muy rojita. Y se preguntaba qué opinaba el pelirrojo de todo eso. Al día siguiente, durante el entrenamiento de las dos escuelas, la naranjita le dijo a Tatsumi que no iba a ir a Iwayama. Sin embargo, el senpai no lo iba a aceptar tan fácilmente, porque era innegable que ellos ofrecían un mejor entorno para los karatecas. Así que él le dijo que ella no debía comportarse como alguien sin ambición. La naranjita ya sabía todo esto, pero ella se negaba a creer que esa fuera la única opción que tuviese. Tatsumi se dio cuenta que esa no era la misma Nico que él conocía, por lo que le preguntó qué era lo que tanto la hacía dudar. Obviamente la naranjita enseguida pensó en su familia, en sus hermanas y en Yu, pero no podía decirlo. Entonces el senpai, imponiéndose, le dijo a Nico que él pensó que ella era más que una chica normal y que si ella quería priorizar su talento, debía ir con él a la academia. Enseguida salió Yu del armario y como todo un galán, él firmemente dijo que ya había tomado una decisión. Teniendo en cuenta que Tatsumi dice que Nico no se puede quedar en esa academia, a menos de que haya alguien con un nivel superior al de él, el pelirrojo le entregó una carta de duelo a Tatsumi. El senpai no entendía por qué el pelirrojo hacía esto, entonces él le contestó que porque él también quería estar al lado de Nico, y para eso le ganaría fuera como fuera. Tanto Nico como los demás quedaron enamorados de estas palabras, pero luego de un segundo se dieron cuenta que Yu no podría vencer a alguien como Tatsumi, pues él era el mejor karateka de todo el país. La cosa es que el club de karate decidió tenerle fe a Yu, pues al fin y al cabo era el hijo de Subaru Ayase, y tal vez él podría ganar si entrenaba. De inmediato Tatsumi aceptó el duelo, pero de antemano se disculpó con el pelirrojo, porque él se iba a quedar con la naranjita. Rápidamente, Nico le agradeció la intención a Yu, pero le dijo que él jamás podría vencerlo. La cosa es que el pelirrojo juró ganarle a Tatsumi, y le prometió a ella que él sería quien estuviese a su lado. Así, ella se puso toda rojita, pero les dijo a los chicos que hicieran lo que quisieran. Ella no los iba a detener. Ahora sí, Tatsumi aceptó formalmente el duelo y acordaron que se enfrentarían el último día del entrenamiento conjunto. En la noche, Nico iba a entrenar a Yu, por lo que comenzó a contarle que la mayor arma de Tatsumi era el alcance de sus patadas, por lo que si el prota no lograba acercársele, no iba a ganar, ni en sueños. Cuando Yu escuchó la palabra acercarse, hizo un movimiento rápido y acortó la distancia entre él y Nico, cosa que hizo que ella se pusiera muy nerviosa y de un solo puñetazo apartara al prota. Rápidamente, ella viendo lo que hizo, como toda una entrenadora, mencionó que Tatsumi atacaría con un puñetazo, así que él debería tener cuidado. Minutos después, ella le trajo un poco de hielo al pobre Yu y le dijo que él era muy tonto, pues era como si una hormiga se enfrentara a un elefante. Yu ya lo sabía, sin embargo, él no dejaría que la diferencia de habilidades le impidiera intentarlo, porque aunque él se dejó llevar y dijo lo que dijo, él realmente quiere que estén juntos. Nico ya se estaba haciendo ilusiones, pero el pelirrojo mencionó que él quería estar con ella y con sus hermanas. De inmediato, la naranjita volvió a hacer una tsundere y le dijo que él era muy arrogante para ser un arrimado. El pelirrojo le contestó que ya lo sabía, pero es que en verdad a él le gusta despedirse de las 3 cada mañana. Rápidamente, el pelirrojo se levantó y le preguntó a Nico por qué ella había rechazado la oferta para quedarse ahí. La naranjita le contestó que eso fue idea suya, pero él rápidamente la acorraló y le dijo que él iba a luchar contra Tatsumi solo por ella, por lo que al menos él debería saber. Ella, toda rojita, le contestó que esa razón le parecería una estupidez. Sin embargo, para Yu, si eso fue lo que la hizo quedarse, entonces no puede ser, nunca jamás, una tontería. Así, Nico, toda rojita, le contestó que es porque quería estar con sus compañeros. En parte por eso, pero también es que ella no quiere irse de casa porque le gusta que él se despida de ella cada mañana. Además, que Kazuki y Mihua se esfuerzan mucho a diario, por lo que verlas trabajar tan duro la motiva a ella. De esta manera, la naranjita volvió a hacer tsundere y le dijo al prota que no lo volvería a repetir. Pero en esos ya abrió la puerta del dojo y resulta que Kazuki y Mihua estaban ahí espiando. Las dos hermanas, viendo que a ellos les esperaba un duelo complicado, les dijeron que los iban a animar. Entonces Yu también prometió esforzarse.
Al día siguiente, la naranjita y el prota estaban entrenando, pues solo quedaban 5 días para el combate. Sin embargo, el pelirrojo ya estaba que se moría. La cosa es que el prota tenía todo bajo control, porque en el duelo él había escrito que Tatsumi tenía prohibido usar su mano y su pierna dominante. En este punto, el pelirrojo ya no conocía la palabra orgullo. Él haría lo que fuera para ganar. Sin embargo, ahora sabiendo esto, Nico podría darle un entrenamiento más concreto. Enseguida, Yu, casi que gritando, dijo que él no permitiría que el otro se quedara con ella, cosa que hizo que la naranjita se pusiera nerviosa, y no solo eso, sino que llamara la atención de todos los que estaban alrededor. En la noche, cuando Yu y Nico regresaron a casa, fueron recibidos por Kazuki y Mihua vestidas con un delantal. Resulta que ellas hicieron esto porque así era su forma de ayudar a Yu. El pelirrojo estaba muy feliz, porque antes las hermanas eran un desastre en las tareas domésticas, pero enseguida se dio cuenta que ellas siguen siendo un desastre. Nico no entendía por qué sus hermanas intentaban hacer la cena si se les daba tan mal, pero es que ni la moradita ni Mihua servirían comida comprada o instantánea, porque aunque no lo decían, a ellas les hacía ilusión ver que Yu probara su comida y les dijera que estaba rico. La cosa es que poco después, las dos hermanas se deprimieron porque no les salía bien la comida. Entonces, Yu se ofreció a enseñarles a cocinar. Pero esto lastimaba su ego, porque que un inútil les enseñara algo era casi imposible. El pelirrojo las convenció, diciéndoles que es que él no quiere que su esfuerzo sea en vano. Incluso a la naranjita también le hace ilusión probar la comida de sus hermanas. Así Yu comenzó a enseñarles, y a Kazuki se le daba mejor, porque como ella ha memorizado tantos guiones, memorizar una receta para ella era fácil. Por su parte, como a la verdecita le costaba pelar las verduras, Yu le indicó que tenía que hacerlo suavemente. Enseguida ella le contestó con un sí señor, pero rápidamente se dio cuenta de lo que había hecho, por lo que se puso toda nerviosa y rojita. En eso Yu pensó que él tampoco podía rendirse, pues si los prodigios se esfuerzan con algo que no dominan, él también lo haría. Poco después estuvo la comida preparada, y el platillo era el favorito de Nico. La naranjita no podía creer que ellos se habían esmerado para hacer eso, aunque eso sí, no se le olvida que antes lo habían quemado todo. En fin, cuando ella probó la comida, estaba muy rica, lo que hizo a sus hermanas felices. Enseguida, el pelirrojo también iba a empezar a comer, pero ni siquiera podía agarrar la cuchara por todo el entrenamiento que había hecho. Entonces Mihua, sin más remedio, le dio al prota de comer en la boca. Las otras dos quedaron impactadas. Entonces, cuando Yu le dio las gracias a la verdecita, ella se puso toda rojita. De esta manera, Kazuki se le copió y también le dio de comer a Yu en la boca. El pelirrojo también le agradeció a ella. Entonces, las dos hermanas pensaron que a pesar de que ellas siempre son las que reciben cosas, a veces dar a los demás no está nada mal. Nico quedó súper sorprendida porque ella nunca había visto a sus hermanas así. Tiempo después, 3 días antes del encuentro, Kazuki y Mihua seguían siendo demasiado atentas con Yu, cosa que ponía a Nico celosa. Al día siguiente, 2 días antes del encuentro, Tatsumi estaba recordando que Nico le había dicho que ser fuerte era todo para ella, pero ahora no entiende por qué de la nada ya no quiere ir con él a su escuela. En eso, él se encontró a la naranjita, entonces, sin piedad, le dijo que ella se había vuelto débil. La naranjita le prometió entrenar más, sin embargo, Tatsumi no se refería a eso, sino que Nico se había vuelto débil en espíritu, pues ahora ella recurría a la fuerza de otros para tomar una decisión, y eso la hacía una chica patética. Él una vez más le dijo a la naranjita que ella no es así. Sin embargo, le prometió que dentro de 2 días vencería a Yu y entonces él la corregiría en su escuela. En la noche, la naranjita estaba entrenando a Yu, pero recordando lo que le había dicho Tatsumi, se disculpó con el pelirrojo, pues él estaba pasando todo eso porque ella había dicho cosas que no eran propias de sí. Pues al fin y al cabo, ella es la que tiene que ser más fuerte. Resulta que desde siempre la gente quiso que ella fuera fuerte porque ese era su talento. Tanto su padre como Tatsumi y los demás, todos contaban con ella. Todos la ven como alguien en quien depositan sus esperanzas. Y sí, Nico quiere ser alguien fuerte, pero ella no lo es, porque se asusta cuando lucha contra gente grande. Y también le gustan las cosas bonitas. Tatsumi siempre le ha dicho que ella no debe ser débil, y su padre, ella no tiene que ser femenina, pues es demasiado fuerte para eso. Fue de esta manera como la naranjita terminó siendo demasiado indecisa como para tomar un camino, pues Nico Mikado no es femenina, esa no es ella en realidad, o al menos eso es lo que ella siempre se dijo. Así Nico le pidió disculpas a Yu, sin embargo él dijo que no tenía por qué disculparse, pues al fin y al cabo él fue quien decidió desafiar a Tatsumi. Pero dejando esto de lado, el pelirrojo con una sonrisa le dijo a la naranjita que ella solía hacer cosas impropias de sí más a menudo de lo que creía. Esto enojó a Nico, por lo que le dijo al prota que eso no era así. Sin embargo, Yu le contó que cuando él la vio por primera vez, pensó que era un auténtico ogro, pero en todo ese tiempo se ha dado cuenta que ella en realidad es muy formal y le interesan las cosas de belleza.
Él también una vez la vio siendo muy sensible, acariciando una florecita. Enseguida la naranjita le pidió al prota que cerrara la boca, pues ella nunca le ha pedido que la estudiara. Pero es que Yu no hace eso a propósito. Son solo cosas que a él le habían llamado la atención, porque aunque Nico sea muy fuerte, esa era una nueva faceta que el prota no conocía. Nico le dijo a Yu que eso era demasiado raro. Sin embargo, a él no le parecía así, pues todas esas diferentes facetas hacen ser a la naranjita quien es. Por lo que para Yu no hay una faceta correcta o incorrecta. En realidad, Nico es fuerte, pero a veces es vulnerable. Esa es su esencia. Esto alcanzó a conmover a la chica, pero enseguida de la vergüenza ella le dio un puñetazo a Yu, pues él es el único que se atrevería a decir eso de ella. La naranjita, un poco triste de su indecisión, mencionó que ella quería tomar las decisiones sobre su propia vida, pero al mismo tiempo también quería que el pelirrojo la ayudara. Yu, al saber esto, le dijo a Nico que si eso es lo que quiere, entonces los dos se enfrentarían a Tatsumi. La naranjita no podía creer esto, porque hacer eso era injusto, pero el prota se encargaría de todo. Al día siguiente, tanto Kazuki como Mihua estaban muy nerviosas, entonces decidieron que cuando acabaran con sus asuntos, irían a ver el combate. Por su parte, en el dojo de la escuela, Reiko estaba junto a Yu, lo cual era muy raro. Entonces Tatsumi le preguntó al prota que si acaso quería más ventaja. Él, sin una pizca de pena, le dijo que sí. Él quería que tuvieran 2 combates, pues como su objetivo es llevarse a Nico para volverla más fuerte, si ella lo derrota, entonces no podrá reclutarla. Los del club de karate no podían creer ese movimiento tan rastrero del prota, pero aún así Tatsumi aceptó. Enseguida vemos que el prota había grabado la conversación por si pasaba algo. En este punto, el pelirrojo ya se estaba convirtiendo en un villano, pero a él no le importaba, porque eso era parte de su plan para proteger a la naranjita. Yu le dijo a Nico que como Tatsumi es el mejor luchador de karate de la preparatoria, él empezará contra el senpai y lo cansará para darle algo de ventaja a ella. Nico no podía creer esto, pues prácticamente Yu se estaba sacrificando, pero él lo hacía porque estaba seguro que así Nico ganaría. Rápidamente, Nico se dio cuenta que Yu estaba temblando, entonces lo tomó de las manos y le dijo que no tuviera miedo. Claro, esto le dio penita porque lo hizo enfrente de todo el mundo. De esta manera, ella empujó al prota para que empezara el primer combate, y de paso le deseó buena suerte. Enseguida Tatsumi le juró a Yu, el tramposo, que se llevaría a Nico, pero el pelirrojo le iba a mostrar el fruto de una semana entera entrenando con Nico. La cosa es que el prota no duró mucho cuando ya estaba en el piso, lo cual era de esperar porque solo había entrenado una semana. Yu se disculpó con la naranjita por haber perdido tan patéticamente, pero ella, sabiendo que durante toda esa semana Yu se esforzó, le dijo que no se preocupara, pues ella lo sacaría del aprieto. Así Nico entró al ring, mientras pensaba que no podía culpar al pelirrojo, porque hasta hace solo una semana Tatsumi le pasó por encima y barrió con ella. La naranjita empezó a preocuparse, porque si perdía, iba a perder la familia que tenía, pero enseguida ella escuchó que Yu le deseó buena suerte. Así la chica volvió a concentrarse y empezó el combate. La primera en atacar fue ella, porque como sabía que la mejor arma de Tatsumi eran sus patadas, entonces debía seguir acercándose a él para golpear. Así ella comenzó a lanzar golpes rápidos y el senpai solo podía defenderse. Los espectadores estaban emocionados, sin embargo Nico sabía que Tatsumi solo la estaba bloqueando porque sabía en todo momento cómo ella iba a atacar. En realidad, la naranjita estaba caminando en la palma de su mano. De inmediato, Tatsumi le dio un golpe bajo a la chica, consiguiendo así un punto. El senpai estaba muy confiado, porque él ha visto cómo pelea Nico desde pequeña, y por eso mismo él conoce todos sus patrones ofensivos. Ella nunca deja la norma y pelea limpiamente. De esta manera, Tatsumi logró acertarle otro golpe a Nico, ganando así otro punto. Y si lograse uno más, entonces la naranjita perdería. Los del equipo de karate no podían creer que fuera tan difícil ganarle a Tatsumi. Por su parte, Nico ya estaba desesperada, porque su karate no servía de nada contra el senpai. En eso, Tatsumi le dijo a la chica que ya era suficiente. Él no soportaba verla tan débil, por lo que debía acompañarlo a la otra academia. Nico sabía que él tenía razón. Incluso en ese mismo momento debía verse como una perdedora, por lo que si ella quería ser fuerte, no tenía más remedio que ir con él. Mientras ella se estaba hundiendo en ese pozo, Yu llamó a su nombre, y entonces la naranjita se dio cuenta que tanto él como los demás del equipo estaban sosteniendo carteles para animarla. Nico no podía creer que estuviera pasando por semejante humillación, pero en eso se dio cuenta que el prota siempre había sido así de raro, incluso durante los entrenamientos. Esto hizo que ella soltara una pequeña sonrisa, lo cual no era normal en Nico, pues ella nunca se había reído en pleno combate. Sin embargo, recordando las palabras del pelirrojo, se dio cuenta que él tenía razón, pues su yo verdadero no es ni uno ni el otro, son ambos. Así, ella se lanzó con todo el ataque y, haciendo un amague, logró conectarle una patada en la cabeza a Tatsumi.
Rápidamente, Nico también logró acertarle otros 2 golpes, por lo que Yu mencionó que esa era la Nico que conocía. Sin embargo, eso no era así, porque Nico Mikadono nunca había usado movimientos tan astutos, nunca había hecho una mague, porque ella siempre se había obsesionado con seguir la norma en los combates. En este punto, la naranjita ya había conseguido 2 puntos, y Yu se dio cuenta que ella estaba sonriendo. En eso también llegaron Kazuki y Miwa, para ver cómo Tatsumi le reclamaba a Nico porque ella no parecía la de siempre. Rápidamente la naranjita le mostró al senpai que esa que estaba viendo también era ella, y con una patada y una sonrisa en el rostro obtuvo su 3er punto, ganando así el combate. Rápidamente todos empezaron a celebrar, e incluso la misma Nico no podía creer que había ganado, pero al ver a Yu tan feliz, ella soltó algunas lágrimas de alivio. De inmediato el prota se acercó y le limpió las lágrimas, pero en eso la naranjita se dio cuenta que estaba llorando después de un combate, algo que no es muy propio de ella, por lo que toda penadita se recostó en el hombro de Yu y le dijo que ella también tenía derecho a llorar después de una victoria. Más tarde Tatsumi se estaba despidiendo de Nico, pero la naranjita se disculpó con su senpai, pues ella sabía que él quería llevarla a la otra academia por su bien, pero como Tatsumi había hecho una promesa, no iba a cambiar las cosas a último minuto. En fin, Nico mencionó que Yu había perdido como si nada, lo que si él solo hubiera peleado, habría perdido. Sin embargo, Tatsumi le dijo que las cosas no eran así, pues de todas maneras el prota se habría salido con la suya, porque el pelirrojo se centró solo en atacarle una pierna, y también fue por eso que él no pudo esquivar la última patada que Nico le dio. Tatsumi sabe que Yu ha de querer mucho a Nico, y aunque la naranjita no lo sabe bien, el senpai le confesó que él quería llevársela a la otra academia porque quería pasar tiempo con ella, pues él quiere mucho a la naranjita. Nico, no entendiendo bien lo que él quería decir, le agradeció y le dijo que ella también lo quería. El senpai no podía creer lo lenta que era ella, entonces le dijo directamente que él se le había declarado. Resulta que Tatsumi se había enamorado de Nico a primera vista y por eso quería estar con ella, pero ahora él se ha dado cuenta que la naranjita tiene a alguien con quien quiere estar. Fue así que Tatsumi se despidió de Nico, deseando poder verse en el próximo torneo, y la naranjita se quedó pensando en Yu. Pero enseguida se dijo a sí misma que su deseo de estar al lado del pelirrojo no es como el de Tatsumi. Eso no puede ser, no es propio de ella pensar esas cosas. Rápidamente ella recordó lo que Yu le dijo, que no hay faceta suya que sea correcta o incorrecta. Entonces Nico toda rojita se dio cuenta que aunque ya había acabado el combate, seguía con el corazón acelerado. Ya en la noche, Nico estaba muy enojada porque tan pronto terminó el combate, sus 2 hermanas y Yu se desfumaron por completo. Pero la cosa es que cuando ella llegó a casa, se dio cuenta que ellos le habían hecho una mini fiesta para celebrar su victoria. Yu se esmerará en la comida para celebrar que Nico se había quedado atrás. Esta expresión molestó un poco a la naranjita, pues más que quedarse atrás, ella solo se quedaba en casa. Sin embargo, dejando esto de lado, ella se dio cuenta que aunque Yu tenía la mano lastimada, aún así la utilizaba para cocinar, por lo que le dijo al prota que no era necesario que lo hiciera. Sin embargo, como él considera que no fue muy útil en el combate, quiere hacerlo. Así, Nico le tomó la mano al prota y le preguntó que si quería que ella hiciera algo por él, pues es un premio porque él esta vez se esforzó muchísimo. Nico le pidió a Yu que no fuera tímido, pues ella le concedería lo que sea. Enseguida, el pelirrojo puso una cara de travesura. Entonces Nico se imaginó a Yu todo seductor pidiéndola en alquiler por un día. Así que la naranjita le aclaró al prota que lo que él pedía tenía límites. La moradita y Miwa, al escuchar esto, pensaron que Yu le exigiría a Nico cumplir sus deseos, por lo que sabiendo que ellos no se podían quedar a solas, le dijeron al prota que él también le podía pedir algo a ellas. Fue así que el pelirrojo, todo inocente, les dijo que quería ir al parque de diversiones. Esto hizo que las hermanas no supieran si el prota era un niño o una chica. Pero lo que pasa es que Yu siempre ha soñado ir con su familia a un parque de diversiones. Enseguida, la moradita y Miwa comenzaron a pensar que si entonces un chico y una chica de su edad van a un parque de diversiones, eso prácticamente sería una cita. De inmediato a Nico le entró una llamada de su padre, pero el que contestó fue Yu. Y muy serio le dijo al señor Mikadono que los genios necesitaban descansar, porque aunque ellas tengan talento, si están cansadas física o mentalmente, no podrán usarlo cuando corresponda. De inmediato el padre le pidió a Yu que lo pasara con Nico, entonces el todo obediente lo hizo. En fin, el señor Mikadono llamaba a la naranjita para felicitarla por haber vencido a Tatsumi, el mejor karateka de preparatoria. Él no sabía desde cuándo su hija se había vuelto tan fuerte, pero creyó que el prota tenía algo de razón. Entonces le pidió a Nico que descansara antes del próximo combate. Fue así que el pelirrojo se puso muy feliz porque entonces sí podrían ir al parque de diversiones, y el día de la cita sería el próximo domingo. Mientras pasaban los días, las hermanas, cada una por su lado, buscaba consejos para que el corazón de Yu se acelerara. Ya el domingo, la primera en llegar con Yu fue Miwa, y el pelirrojo le dijo que ella se veía bien en ropa deportiva. Resulta que la verdecita había pensado con su cerebro de genio que en los parques de diversiones la gente se movía mucho, por lo que llevar ropa demasiado femenina era un error.
En eso también llegó Kazuki, que parecía otra persona, pero es que ella se había disfrazado para que no la reconocieran. Yo también elogió a la moradita, pues se veía muy bien, pero de inmediato también llegó Nico, y ella parecía toda una muñequita, muy diferente a su estilo habitual. El pelirrojo también le dijo a la naranjita que ese conjunto le quedaba muy lindo, cosa que hizo que ella se sonrojara. En fin, Yu se apresuró a entrar al parque de diversiones, pero en eso vemos que las tres hermanas tenían ciertos planes secretos en mente, y es que todas ellas querían que Yu tuviese un flechazo en el parque de diversiones. Poco después, el pelirrojo y Kazuki iban a entrar a una casa embrujada con la temática de una película. En eso, la verdecita y Nico se dieron cuenta que Kazuki también había pensado lo mismo que ellas. Fue así que la moradita atacó primero, con el plan de actuar frente a Yu como las típicas protagonistas femeninas, diciendo ¡ay, tengo miedo! Y así, el prota se sonrojaría. Pero la verdad es que a Kazuki no le daba nada de miedo la casa del terror. Y como tenía conocimiento de la película en la que se basaba, comenzó a analizar las actuaciones del personal. Pero enseguida se dio cuenta que ella no debería estar haciendo eso. No es tiempo para ella estar analizando cosas que no son. Ella debe tomar su papel y engancharse a Yu con ojos llorosos y decirle que tenía miedo. Pero enseguida se dio cuenta que el que estaba aterrorizado era el prota. El pobre prota, cuando vio a la moradita, trató de actuar como si él no tuviera miedo. La cosa es que en eso salieron unos brazos de la nada. Entonces, Yu se abrazó a la moradita y le dijo que tenía miedo. De esta manera, el que terminó transformado en damisela fue el prota. Por otro lado, la naranjita y Mihua estaban preocupadas porque su hermana mayor era muy buena actriz y podría jugar el papel de una chica tierna con miedo. Pero la cosa es que en eso ellas vieron que Kazuki salió con Yu alzado temblando del susto. De inmediato el pelirrojo se disculpó con la moradita por ser tan patético. Sin embargo, mencionó que a él le alegraba haber entrado con ella, pues su espalda la tranquiliza. De esta manera, la moradita tuvo una derrota aplastante, porque la que se sonrojó fue ella y no Yu. Poco después fue el turno de la verdecita. Entonces, ella y Yu se iban a subir a la montaña rusa. La cosa es que Mihua le dijo al prota que ella no era mucho de atracciones fuertes, por lo que le pidió que se sentara a su lado. Él obviamente aceptó, pero estaba preocupado por las otras dos chicas. Sin embargo, ellas decidieron no subirse a la montaña rusa. Así, cuando los dos ya estaban en el juego, vemos que lo que dijo Mihua era mentira, porque a ella no le daba miedo ni la velocidad ni las alturas, pero actuará como una chica frágil para hacer latir el corazón de Yu. La cosa es que cuando se bajaron de la atracción, el que estaba a punto de morirse era el pelirrojo, porque resulta que esta era su primera vez montando en una montaña rusa. La verdecita no lo podía creer, pero entonces Yu le dijo que no importaba que él estuviera así, porque al fin y al cabo él quería subirse con ella. Esto hizo que Mihua se sonrojara, por lo que de inmediato ella apoyó la cabeza del prota en sus piernas. Rápidamente Yu le agradeció por esto, cosa que hizo que ella se sonrojara. Sin embargo, esto marcaba su derrota aplastante. De esta manera fue el turno de Nico, quien decidida a aniquilar al pelirrojo de un flechazo, lo llevó a las tazas de té. Ella, con sus brazos fuertotes, planeaba controlar la velocidad para que la fuerza centrífuga de la taza diera miedo, y ahí ella tendría la oportunidad para atacar a Yu. La cosa es que ya dentro del juego fue Yu el que comenzó a girar la taza, pero en eso él alcanzó a perder el equilibrio y se fue de lado. Así, mientras ellos giraban frenéticamente, hubo un momento en el que el pelirrojo se fue encima de Nico, y si seguían así, ellos casi se besarían. La naranjita no quería detenerlo, pero en eso se dio cuenta que el pelirrojo casi se cae de la taza, por lo que lo rescató. Como sea, fue así que el plan de la naranjita también fracasó. Más tarde, mientras el prota compraba algo de comida, las hermanas planearon hacerlo sonrojar con comida. La primera que pensó en algo fue Mihua, pues si Yu quedaba untado en la mejilla, ella podría limpiarlo y comerse el trocito para que él se sonrojara. La cosa es que mientras ella se moría de vergüenza de solo pensar esto, el prota se le adelantó y lo hizo primero. De inmediato fue el turno de la moradita, quien le insistió a Yu tomar juntos de un mismo vaso. Pero cuando lo hicieron, la única que se terminó poniendo toda rojita fue Kazuki, tanto que no pudo soportarlo y se alejó del prota. Por su lado, Nico no podía escoger qué era lo que iba a comer, pues todo llevaba mucha grasa y azúcar. Entonces el pelirrojo le dijo que ella podía comprar lo que quisiera y que la mitad se lo diera a él. Así fue que compraron un churro, y cuando la naranjita lo probó, hizo una cara tan tierna que tanto Yu como sus hermanas quedaron fascinados. Resulta que Nico siempre quiso probar los churros alguna vez, por lo que ellos le mencionaron que ella los podía comer siempre que quisiera. La cosa es que a pesar de la ternura de Nico, eso no contaba porque todos se habían sonrojado. Así, durante todo el día, los planes de las hermanas siguieron fracasando, y las chicas no podían creer cómo el prota fuera tan femenino. En eso, ellas se dieron cuenta que una familia se estaba tomando una foto, y que el prota se les había quedado viendo.
De inmediato, ellas recordaron que el deseo de Yu era ir al parque de diversiones en familia, por lo que enseguida ellas se tomaron una foto con el prota y se la dieron de recuerdo. Como las hermanas también se habían divertido mucho, le agradecieron a Yu, porque si él no las hubiese arrastrado, no hubieran salido las tres juntas, y aunque el pelirrojo no lo note, él de verdad está ofreciendo un apoyo mejor del que las chicas esperaban. Así, las tres bonitas le agradecieron especialmente al prota, por lo que Yu comenzó a ponerse todo rojito y nervioso. El pobre incluso tartamudeaba. Las chicas no podían creer que después de todo lo que habían hecho, resulta que Yu se sonroja con cosas pequeñas. Poco después, en el tren de regreso a casa, todos estaban tan cansados que dormían, excepto Mihua, quien no quería volver a casa porque estaba un poco preocupada por el torneo que se avecinaba. Una semana después de que ellos hubiesen ido al parque de diversiones, la Moradita y Nico estaban brillando de la motivación que se cargaban. Ellas nunca habían estado tan motivadas en su vida. En eso llegó Yu y se despidió de las chicas deseándoles que les fuera bien. De inmediato, las dos hermanas al unísono le agradecieron al pelirrojo. Sin embargo, esto las enojó. En fin, cuando Yu se iba a poner a limpiar, él se dio cuenta que Mihua había olvidado su almuerzo. Entonces el prota, recordando que la verdecita siempre se entusiasma al saber qué es lo que él le prepara, decidió ir a llevarle su almuerzo. De camino al lugar donde Mihua tenía su duelo, Yu se percató de que había una chica que leía mientras caminaba, lo cual era poco habitual. Pero en eso, la muchacha se dio con tromposta. Sin embargo, ella siguió caminando como si nada. El problema es que ella iba derechito hacia un lugar que estaba en obras, entonces Yu se puso de barrera para evitar que la muchacha chocara. Rápidamente, la chica se dio cuenta de que el prota estaba ahí. La cosa es que el pelirrojo quedó aún más impactado de ver que la chica no se daba cuenta del tremendo calor que hacía y de que ella estaba sudando como loca. De inmediato, Yu le dio a ella un caramelo de ciruela para que recuperara el sodio, y luego de esto se fue. Enseguida, la chica quedó extrañada, porque Yu iba por ahí repartiendo ciruelas encurtidas cuando hacía calor, al igual que ella. En fin, poco después el prota logró entrar al lugar donde se estaban llevando a cabo los duelos de Chogi. Pero cuando él vio a la verdecita, casi se muere de felicidad porque ella se veía muy genial estando concentrada en su juego. Fue así que el prota le preguntó al supervisor de las partidas que si Mihua iba ganando. Entonces él le explicó que la señorita Mikadono poseía el título y mayor rango entre todos, pero en ese momento estaba algo arrinconada. Sin embargo, aún tenía oportunidad de ganar. El pelirrojo obviamente se quedó calladito para no desconcentrar a Mihua. Entonces, en ese momento, la verdecita se lamió los labios, por lo que el supervisor se emocionó, pues cuando ella hace ese gesto es porque ya tiene otra victoria asegurada. De esta manera, en 2 jugadas más, la verdecita terminó ganando el partido. De inmediato, Yu se acercó a Mihua y le dijo que se veía genial, no como cuando estaba en casa. Esto obviamente era un comentario grosero, sin embargo, Yu estaba tan feliz que comenzó a pensar que debió tomarle fotos a ella. En fin, Yu le dio el almuerzo a Mihua y le dijo que como ella quemaba muchas calorías en sus partidas, había puesto acompañamiento extra. Luego de esto, el pelirrojo ya iba a irse. Sin embargo, la verdecita, toda tímida, le propuso a Yu que comieran juntos. De inmediato, el prota no pudo rechazarla porque ella estaba toda tierna, en modo hermanita menor. La cosa es que en eso llegó la chica de antes y le arrebató el almuerzo a Mihua. Resulta que la chica pensaba que Mihua Mikadono estaba en decadencia por culpa de Yu y por eso quería confiscar el almuerzo, pero Mihua no iba a dejar que ella se metiera con su comida, por lo que enseguida recuperó su almuerzo y lo protegió con toda su vida. La chica no podía entender por qué Mihua se molestaba tanto por un almuerzo. No podía creer que su eterna rival hubiera caído tan bajo. El pelirrojo, al escuchar que ella era la rival de Mihua, mencionó que eso era muy genial, porque ella era tanto la mejor amiga de la verdecita como su mayor enemiga. La chica, orgullosa y complacida por haber escuchado esto, se presentó como Sakura Yaotome, la eterna rival de Mihua Mikadono. Sin embargo, para la verdecita esto no tenía sentido, porque ella le ha ganado más de 100 veces contando partidas de práctica. Sakura no le ha ganado ni una sola vez, por lo que empezó a burlarse de ella, diciéndole que era una mala perdedora y llorona. Además, le preguntó que de cuándo acá ella está en decadencia, si acaba de ganar una partida. Sakura le contestó que sí, ella acaba de ganar, pero no como la Mihua que ella conoce, la Mihua que siempre gana sus partidas en un solo instante, la Mihua que está a la altura de los hombres, la total prodigio que es. Sin embargo, ahora por eso ella tiene la oportunidad de ganarle a la verdecita, y por eso Sakura prometió ponerle fin a la era de Mihua Mikadono. Resulta que Sakura sabe todo esto porque como rival de la verdecita la ha estudiado a fondo. En fin, unos minutos después, Mihua estaba muy feliz y preparada para comer su almuerzo, pero en eso se dio cuenta que Sakura estaba ahí, por lo que le dijo que no debía molestar mientras ellos estaban comiendo, y que tampoco pensaba darle ni un ápice de su comida. Sakura no tenía necesidad de esto, porque ella había llevado su propio almuerzo, pero la cosa es que eso no parecía comida, parecía carbón. Yu y Mihua quedaron en blanco, pero lo que pasa es que la pobre Sakura está tan ocupada investigando a Mihua que no tiene tiempo de ocuparse por el aspecto de la comida.
En eso, un perro ladró. Entonces, la pobre chica lanzó su onigiri al aire, por lo que rápidamente fue a salvarlo. Sin embargo, en eso se tropezó. Entonces Yu, para evitar que ella se cayera, salió tras ella. Pero como el pelirrojo es tan torpe, él también terminó tropezando y cayendo. Lo bueno es que Yu sí pudo salvar el onigiri. Entonces se le preguntó a la chica que si estaba bien. De inmediato, ella vio al prota con brillitos. Sin embargo, a la que no le gustó nada de esto fue a Mihua. La cosa es que rápidamente Sakura cacheteó a Yu, porque ella creía que lo que estaban haciendo era indecente. En fin, dejando esto de lado, Yu le entregó la bolita de arroz a Sakura. Pero en eso, los tres comenzaron a pensar que el prota y Sakura eran extrañamente muy parecidos. Poco después, la chica y Mihua comenzaron a pelear porque la próxima vez la verdecita tenía que jugar mejor. Sin embargo, en eso Yu soltó la risa, porque en la escuela Mihua siempre está sola y aislada, pero ahora el prota ve que ella tiene una amiga como Sakura. De inmediato el pelirrojo mencionó que a él le alegró mucho ver ese lado tan tierno de la verdecita. Entonces Mihua se puso toda rojita y le aclaró a Yu que ella no era amiga de Yaotome. En fin, lo importante era que en una semana Mihua comenzaría sus partidas contra Sakura por el título de shogi. De inmediato se nos explica que Sakura tiene 15 años y es jugadora profesional de shogi de primero de preparatoria. Sin embargo, como el shogi profesional está repleto de jóvenes talentosos, al inicio ella quedó a la sombra de sus colegas, pero tras investigar exhaustivamente ella comenzó a ganar partidas y se hizo notar. Así su esfuerzo, dedicación y voluntad de acero le habían dado la oportunidad de optar por el título. Pero el problema es que quien ostenta el título es Mihua Mikadono, quien nunca ha perdido contra Sakura, y que también se espera que sea la primera mujer al nivel de los profesionales masculinos. Por lo que, a ojos de todos, nadie considera que Sakura sea rival para Mihua. Nadie, excepto la propia Sakura. En fin, llegado el día del primer duelo por el título, Yu, Nico y Kazuki se despertaron súper temprano. Resulta que el pelirrojo iba a ir a rezar por la victoria de la verdecita y las otras dos hermanas también, pero como no querían aceptarlo, Nico mencionó que de casualidad iba a correr por una nueva ruta que llevaba hasta ese mismo templo, y la moradita inventó de excusa que ella tenía que hacer de sacerdotisa en su nueva obra. En fin, la cosa fue que cuando los tres llegaron al templo del shogi, se encontraron a Sakura orando por su victoria. Lo cual sorprendió a Yu, porque ya que ella investiga con tanto empeño, él no esperaba que ella confiara en la fe. Sin embargo, es que a Sakura, aunque le duele admitirlo, ella sabe que no tiene el don de la verdecita, por lo que incluso acepta la ayuda de los dioses. En fin, Sakura le preguntó al pelirrojo cómo conocía a las hermanas Mikadono. Rápidamente él le explicó que por ciertas circunstancias ellas lo acogieron, entonces él les devuelve el favor con su apoyo. La cosa es que la chica se enojó mucho porque ella no podía creer que Yu se conformara con vivir a la sombra de un prodigio como su lacayo, preparándoles comida y haciendo las tareas del hogar. Yu le dijo que no tenía nada de malo, sin embargo Sakura jamás lo soportaría, porque para ella ocultarse tras la sombra de un prodigio es de cobardes. Ella cree firmemente que el escenario no solo es para los prodigios, y como ella es la protagonista de su propia vida, no piensa cederle ese papel a otros solo por no tener un don. Así Sakura se dio cuenta que ella y Yu no se parecen en nada, y se fue jurando que le ganaría a Mihua. La cosa es que en eso se tropezó, entonces Yu fue a ayudarla, pero él también se cayó y por lo tanto terminó encima de la chica. Las hermanas no podían creer cómo ellos habían quedado en esa posición, entonces rápidamente ellas comenzaron a rezar con todas sus fuerzas, diciéndole a Mihua que esta vez ella no podía perder. Más tarde comenzó el duelo entre Sakura y la verdecita, entonces Yu estaba pegado al teléfono viéndolo. Enseguida, tanto la moradita como Nico le dijeron al prota que no se debía quedar pegado a la pantalla, pues el duelo por el título es a la mejor de 5 partidas, por lo que ese día no se definiría nada. Yu, a pesar de saber esto, él seguía queriendo ver el juego, pues para él el primer duelo era crucial. De inmediato las hermanas le dijeron al prota que se preocupaba en vano, pues Sakura nunca antes le había ganado a Mihua. La cosa es que poco después, ellas estaban pegadas a Yu, viendo la partida de su hermanita. Entonces el prota no lo soportó más y sentó a las chicas a su lado, diciéndoles que si tanto les preocupaba, entonces deberían verlo juntos. Sin embargo, las dos tsunderes no quisieron aceptarlo, por lo que se fueron de allí diciendo que ellas no estaban preocupadas, pues en su cabeza Mihua ya había ganado. Yo no entendía por qué ellas se hacían las duras. Sin embargo, tiempo después, ellas volvieron a estar pegadas al prota, pero fue en ese momento que Mihua perdió la partida. El pelirrojo quería salir corriendo a buscar a la verdecita, sin embargo, tanto la moradita como Nico le dijeron al prota que actuara con normalidad. Aunque las chicas parecían muy tranquilas, en realidad cuando ellas llegaron a sus habitaciones, comenzaron a desquitar toda su frustración. Yo, sabiendo que ellas tenían razón, planeó seguir como siempre y cocinar un poco, pero cuando terminó sus platillos, se dio cuenta que toda la comida estaba inundada de gatitos, porque él quería animar a la verdecita. En eso llegó Mihua, y cada uno de los tres comenzó a animarla a su manera. Sin embargo, ella, como si todo estuviera normal, les dijo que esta vez no comería, pues tenía que prepararse para la siguiente partida. Ya en la noche, mientras ella practicaba shogi, se había quedado sin bocadillos, entonces decidió salir, pero ahí se dio cuenta que tanto la moradita como Nico le habían dejado suplementos.
La cosa es que el pelirrojo también estaba allí, pues él le había preparado a Mihua un postrecito nocturno, pero estaba esperándola para darle el toque final. La verdecita se dio cuenta que Yu no tenía remedio, pero en fin, Yu le mostró el postre que le había hecho. Sin embargo, este tenía una sorpresa. Entonces, el pelirrojo le echó un poco de chocolate caliente, derritiendo la parte de arriba del postre y así dejando ver que adentro habían un montón de gatitos. De esta manera, Mihua, un poquito conmovida, empezó a comer, pero enseguida el prota se preocupó por todas las calorías que ella estaba comiendo. Sin embargo, la verdecita le dijo que no se preocupara, pues en una partida perdía de 2 a 3 kilos. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.